Capítulo 378. Sacrificio de sangre de demonio. Wu Yazi estaba extremadamente desanimado por las palabras de Nieli. Si Nieli hubiera afirmado que no podía romper la matriz de las 1000 ilusiones, entonces Wu Yazi simplemente lo habría olvidado y se habría ido solo. Sin embargo, Nieli había afirmado que podía romper el Thousand Illusionary Array, pero no quería ir. Por eso Wu Yazi se sintió desanimado. Sin embargo, Wu Yazi realmente estaría tentando su suerte si intentara entrar solo. Después de todo, pasar a través de Thousand Illusionary Array todavía era demasiado difícil para él. Wu Yazi miró a Nieli y le preguntó, ¿realmente puedes romper la matriz de las 1000 ilusiones? No estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué no me cuentas cómo se hace? Entraré yo mismo. Si logro encontrar algo bueno allí, compartiré algunas contigo. ¿Qué te parece? Nieli lo miró con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Hay más de 1000 partes en el Thousand Illusionary Array. Cada uno requiere un método de rotura diferente. ¿Podrías siquiera recordarlos a todos si te lo dijera? De lo contrario, ¿por qué se llamaría Thousand Illusionary Array? Wu Yazi sintió un gran dolor de cabeza ante las palabras de Nieli. Una matriz con más de 1000 partes. Probablemente no sería capaz de romperlo, incluso si Nieli le dijera todos los métodos. Xiao Yu no pudo evitar sonreír en secreto mientras escuchaba la conversación entre Nieli y Wu Yazi. Ese Wu Yazi estaba a punto de quedar enganchado por el complot de Nieli. Ella no sabía si Nieli estaba diciendo la verdad cuando afirmó ser capaz de romper la matriz de las 1000 ilusiones, pero sabía que él definitivamente tenía un motivo. Wu Yazi reflexionó un poco sobre ello y luego dijo, ¿qué tal esto? Los llevaré al Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Ustedes, ayúdenme a romper la matriz de las 1000 ilusiones y dividiremos todo al 50%. Yo no voy. Nieli sacudió la cabeza y luego miró hacia Xiao Yu. Deberíamos abandonar este lugar rápidamente. Esperar. Wu Yazi ladró. ¿Qué es? Nieli lo miró. Wu Yazi apretó los dientes y dijo, si no vienes al Palacio Divino Ilusorio del Vacío, entonces definitivamente estás muerto. Nieli se encogió de hombros y miró a Wu Yazi. Estamos en el mundo exterior, morir no es inesperado. Pero incluso si lo hacemos, no es gran cosa. ¿Quieres actuar? Al escuchar el tono de Nieli, Wu Yazi suavizó su tono. Por supuesto que no. Hay demasiada gente de la secta del dios demonio deambulando por la zona. Pero ustedes definitivamente no podrán regresar sin mi protección. Ya que vas a morir de todos modos, ¿por qué no vienes conmigo al Palacio Divino Ilusorio del Vacío? No es que no queramos ir. Pero si alguien nos ve con un miembro de la secta del dios demonio, seremos etiquetados como traidores de los clanes humanos. Si eso sucede, nunca podremos limpiar la mancha de nuestra reputación, incluso si nos tiramos al río Amarillo 1. Mentalidad localista. Desde mi punto de vista, mientras no intentes robarme, entonces no eres mi enemigo. No me importa si eres del clan de los demonios o del clan humano, resopló Wu Yazi. Cualquiera que intente robar es carne muerta. Incluso si no te importa, ¿qué pensarían los demás? ¿Qué pensarían otros miembros de la secta del dios demonio si te vieran con 2 humanos? Agregó Nieli. Wu Yazi se detuvo a pensar. Lo que Nieli había dicho era verdad. Entonces, ¿qué propones? Nieli hizo una pausa por un momento antes de decir, hay un método. ¿Qué es? Los ojos de Wu Yazi se iluminaron. Nieli miró a Wu Yazi y le preguntó, ¿has oído hablar de la técnica secreta llamada sacrificio de sangre demoníaca? ¿Sacrificio de sangre de demonio? De ninguna manera voy a hacer eso. Wu Yazi inmediatamente negó con la cabeza. Ese es un gran tabú para nuestro clan de demonios. Nieli agitó su mano en señal de despido. Entonces olvídalo. No hay otra manera. ¿Qué es el sacrificio de sangre de demonio? Preguntó Xiao Yu con curiosidad. Nieli fingió ignorancia mientras explicaba, solo había oído hablar de ello antes en rumores. Por lo general, alguien del clan de los demonios ofrece algo de sangre como sacrificio. Permite que un humano posea el aura y la apariencia de un demonio. De esa manera, podremos engañar a los otros miembros del clan demoníaco y no seremos asesinados por ellos. Xiao Yu realmente había cronometrado bien esta pregunta. Entonces, ¿por qué no quiere hacerlo?
No pierde mucho con solo dar un poco de sangre, ¿verdad? Preguntó Xiao Yu confundido. Wu Yazi miró a Nieli. ¿Cuánto sabía este niño sobre el sacrificio de sangre del demonio? ¿Quería usar ese método solo para abrirse camino a través del clan de los demonios? Nieli se encogió de hombros y dijo, si no podemos engañarnos, entonces preferiríamos que no nos vean con un experto en clanes demoníacos. Simplemente olvídalo. Vamos. Wu Yazi los miró a los dos. Algo parpadeó en sus ojos mientras reflexionaba. Tanto Nieli como Xiao Yu habían almacenado un alma destino antes de llegar al mundo exterior. Si murieran en el camino, entonces el Demon Blood Sacrifice perdería sus efectos. Wu Yazi tomó su decisión. No se le puede culpar por quemar el puente después de cruzarlo. El poder del Demon Blood Sacrifice definitivamente no debería entregarse a los humanos. Justo cuando Nieli y Xiao Yu estaban a punto de irse, Wu Yazi los llamó. Esperar. ¿Qué es? Nieli se dio vuelta mientras miraba a Wu Yazi. Lo pensé un poco. Haré el sacrificio de sangre del demonio. Pero no puedes alejarte más de 1 kilómetro de mí, hasta que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío. Después de eso, eres libre. Wu Yazi les dijo a Nieli y Xiao Yu. Nieli miró fijamente a Wu Yazi y luego dijo, claro. Bien entonces. Les daré a ambos un poco de sangre de demonio. Un arma afilada se materializó en la mano de Wu Yazi y la usó para hacer un corte en su muñeca. Unas gotas de sangre de demonio fluyeron de la herida hacia una botella que produjo Wu Yazi. La botella se llenó en un breve momento y Wu Yazi se la arrojó a Nieli. Nieli agarró la botella de sangre de demonio y metió un dedo en ella. Entonces Nieli levantó la cabeza y miró a Wu Yazi. Oh, es cierto. ¿Cómo se dibuja el patrón de inscripción para el Demon Blood Sacrifice? Eso hizo que Wu Yazi se sintiera mucho más seguro. Parecía que Nieli realmente no sabía cómo usar el sacrificio de sangre demoníaca. Es así. Wu Yazi comenzó a enseñarle a Nieli. Nieli escribió los patrones de inscripción, que lentamente se formaron en una matriz que giraba alrededor de su cuerpo con una luz deslumbrante. Wu Yazi extendió su mano derecha y tocó el corazón de la matriz. Una energía majestuosa fluyó a través del conjunto de patrones de inscripción Demon Blood Sacrifice y emitió rayos de luz. Con la ayuda de Wu Yazi, el patrón de inscripción desapareció rápidamente en el cuerpo de Nieli. Nieli sintió una energía misteriosa fluyendo a través de su sangre. Fluyó hacia las arterias de Nieli e hibernó allí. Esta era la sangre demoníaca de Wu Yazi. La pura sensación hizo que Nieli se preguntara cuáles eran los orígenes de Wu Yazi. Había una energía majestuosa en su sangre demoníaca. Parecía que su línea de sangre no era tan simple. Wu Yazi miró a Nieli y dijo, muy bien. Tu sacrificio de sangre demoníaca está completo. Rápidamente. También se completó el sacrificio de sangre demoníaca de Xiao Yu. Xiao Yu no sabía cuáles eran sus usos, pero sintió que no era tan simple como Nieli lo había descrito. Definitivamente era más que una simple forma de disfrazarse. Capítulo 379. Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Wu Yazi le preguntó a Nieli, ¿qué hiciste con el resto de la sangre del demonio? Nieli agitó su mano derecha y dijo, la mantendré a salvo en mi anillo interespacial. Wu Yazi reflexionó un poco sobre ello y luego dijo, está bien. No se molestó en discutir con Nieli sobre el asunto. Después de todo, planeaba matarlos tan pronto como salieran del Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Recuperaría su sangre de demonio, junto con el anillo interespacial de Nieli. Wu Yazi sabía que lo estaban engañando, pero realmente no tenía otra opción. Si Nieli y Xiao Yu lograran escapar con los efectos del sacrificio de sangre demoníaca, definitivamente causaría muchos peligros imprevisibles. Érase una vez, un miembro del clan de los demonios ayudó en secreto a un humano a completar el sacrificio de sangre del demonio. Al final, los dos fueron perseguidos hasta la muerte por los expertos del clan demoníaco. Nadie que obtuviera el Demon Blood Sacrifice tendría un final feliz. El sacrificio de sangre del demonio era algo extremadamente misterioso, tanto que ni siquiera el propio Wu Yazi lo entendió del todo. Era un secreto tan importante que solo unos pocos expertos de la secta del dios demonio podrían conocer sus verdaderos usos.
Además de los peligros habituales, el propio Wu Yazi había heredado el linaje primordial. Era una razón más para no permitir que su sangre cayera en manos de humanos. Una vez que terminara la búsqueda del tesoro en el palacio divino ilusorio del vacío, tendría que matar a Nieli y Xiao Yu. Si llegara el momento, les pagaría con algunos tesoros la próxima vez que se encontraran. Wu Yazi miró a Nieli y Xiao Yu y dijo, «Muy bien, vamos». Nieli miró a Xiao Yu con una ligera sonrisa. «Según lo que escuché, si activas la sangre del demonio y la dejas fluir por tu cuerpo, puedes cambiar tu apariencia física y tu aura». Nieli activó la sangre demoníaca dentro de su propio cuerpo y su forma cambió rápidamente. Su rostro se transformó en uno totalmente diferente. Un par de orejas peludas brotaron de la parte superior de su cabeza, similares a las de Wu Yazi. Nieli estudió su reflejo en un arroyo cercano. La aparición de esas dos orejas peludas le hizo sentir ganas de vomitar sangre. Miró a Xiao Yu, que tenía un par de orejas similares brotando de su cabeza. Sin embargo, la hacían lucir aún más adorable y gentil. El poder del Demon Blood Sacrifice había cambiado tanto su apariencia que ni siquiera Lu Piao podría reconocerlos. Nieli se tocó las orejas de la cabeza y preguntó, «Wu Yazi, ¿de qué clan eres? ¿Eres del clan conejo?» La expresión de Wu Yazi se volvió oscura ante las palabras de Nieli. «Tú eres el conejo. Soy del clan de Bain Blood Raccoon. Nuestros antepasados son de un linaje celestial. Línea de sangre primordial. ¿Entender?» El corazón de Nieli tembló ligeramente. Había adivinado que Wu Yazi era del clan Nineneter Raccoon, que era un linaje antiguo. Nunca imaginó que Wu Yazi en realidad sería del clan mapache de sangre divina, que tenía un linaje primordial y un linaje celestial. Realmente se había llevado el premio gordo. Ahora que Nieli tenía el sacrificio de sangre demoníaca del mapache de sangre divina, ¿qué debería hacer con él? Nieli activó la sangre del demonio dentro de su cuerpo y sintió que fluía como un río interminable hacia su reino del alma. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco la majestuosa energía dentro de la sangre del demonio estimuló el reino del alma de Nieli y lo cargó. Sintió que el reino de su alma estaba hirviendo. Un linaje primordial es realmente algo extraordinario. La vid dentro de él comenzó a crecer a un ritmo loco, estimulada por el linaje primordial. Una flor blanca se abrió silenciosamente. Después de eso vino la segunda, la tercera, hasta llegar a la quinta flor, que silenciosamente floreció de un blanco puro, al igual que las demás. La energía también parecía haberse vinculado con la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, así como con los tres espíritus demoníacos dentro de su reino del alma. Asterisco Guau. Asterisco junto a sus almas del destino rojas, azules, amarillas, negras y moradas, se formó rápidamente una sexta alma del destino, verde. 6 Destino. Wu Yazi sintió los cambios en el aura de Nieli y preguntó con curiosidad, «Oh, ¿has logrado un gran avance?» El rostro de Nieli estaba en blanco, mostrando que él también estaba perdido. «No sé por qué, pero parece que he logrado un gran avance. Tal vez simplemente estaba rondando la cima del destino 5 sin siquiera saberlo, y de alguna manera accidentalmente logré un gran avance». «Oh». Wu Yazi asintió. Bajo el liderazgo de Wu Yazi, los tres volaron hacia el palacio divino ilusorio del vacío. Wu Yazi permaneció cerca de Nieli y Xiao Yu durante todo el viaje. Los dos solo estaban en el reino destino celestial, y con la poderosa fuerza del reino eje celestial de Wu Yazi, escapar era imposible. Sin embargo, Wu Yazi todavía no se sentía seguro. El cultivo de un experto en un clan demoníaco está contenido completamente en su sangre. Con la ayuda de Wu Yazi, Nieli había completado el sacrificio de sangre del demonio. Eso equivalía a tener parte de la sangre demoníaca de Wu Yazi. Si Nieli desatara todo su poder, sería capaz de obtener un cultivo a la par del de Wu Yazi con una velocidad aterradora. Puede que ni siquiera sean necesarios 3 meses. Además, Wu Yazi poseía el linaje primordial de un linaje celestial. Un número innumerable de antepasados de Wu Yazi habían ocultado sus intenciones dentro de su sangre. Una vez que Nieli abriera el sello dentro de la sangre, podría obtener el poder de la línea de sangre primordial y reformar su cuerpo con él.
Los clanes de demonios siempre han tenido los físicos más poderosos. Aunque los humanos podían obtener fuerza a través de la integración con espíritus demoníacos, todavía estaban muy lejos del físico de un demonio real. Los humanos eran especialmente vulnerables antes de la transformación y podían morir fácilmente. Sin embargo, una vez que un humano obtuviera posesión de algo de sangre demoníaca, podría reformar lentamente su cuerpo físico y obtener el físico de línea de sangre primordial del clan demoníaco. El emperador sabio era extremadamente poderoso porque también provenía de un linaje primordial. Sin embargo, Nieli no sabía si el linaje primordial del emperador sabio era más fuerte o más débil que el linaje primordial del mapache de sangre divina. Esto fue solo una pequeña parte de los verdaderos usos del Demon Blood Sacrifice. Nieli manipuló finamente la sangre del demonio dentro de él y simultáneamente la refinó para eliminar cualquier impureza. Sus efectos nutritivos lo invadieron lentamente, mientras sus meridianos se endurecían y adquirían un brillo metálico. Asterisco Guau. Asterisco además de la sexta alma destino verde, una séptima alma destino cian se encendió lentamente dentro de él. Una oleada de energía majestuosa irradió del cuerpo de Nieli. No podría ocultarlo, aunque quisiera. El linaje primordial era simplemente demasiado poderoso. Nieli no pudo evitar pensar que esto era solo una pequeña porción de su verdadero poder. Wu Yazi se sobresaltó en pleno vuelo y miró a Nieli. ¿Subiste de rango otra vez? Nieli reflexionó por un breve momento y luego dijo, no tengo idea. Tal vez sea por mi técnica de cultivo. Algo parpadeó por un momento en los ojos de Wu Yazi. Pase lo que pase, todavía tenían que visitar el palacio divino ilusorio del vacío. Después de que eso se resolviera, mataría a Nieli y Xiaoyu. De lo contrario, nunca podría estar tranquilo sabiendo que su sangre demoníaca corría por las venas de otras personas. Nieli había hecho 2 avances, pero todavía era un destino 7. Eso todavía estaba bajo su control. Wu Yazi definitivamente no podía permitir que la situación se saliera de control. Los 3 volaron hacia el palacio divino ilusorio del vacío, que estaba ubicado en una cadena montañosa lejana. Era una construcción majestuosa que brillaba con 7 colores y parecía extremadamente magnífica. Su imagen era apenas perceptible, como un espejismo. Habían llegado al palacio divino ilusorio del vacío. Capítulo 380. Encuentro accidental. Lejos de Nieli y su grupo había algunas personas paradas en el borde de la barrera del palacio divino ilusorio del vacío, intentando entrar. Sin embargo, la mayoría de ellos no pudieron lograrlo. Toda esta cadena montañosa y el bosque circundante son parte del conjunto de las 1000 ilusiones. Entrar no es tarea fácil. Los expertos tanto del clan humano como del demonio se miraron unos a otros, como tigres acechando a su presa. Sin embargo, estaba claro que ninguno de ellos realmente quería iniciar una pelea. Todos mantuvieron una cierta distancia entre sí. Era obvio que nadie se beneficiaría de una batalla. De hecho, incluso podrían perder la oportunidad de ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Solo tuvieron 10 días para entrar al palacio. Si nadie podía lograrlo, la próxima vez la tarea sería aún más difícil. Nieli aterrizó fuera de la barrera del palacio divino ilusorio del vacío y observó los rayos de luz del arco iris que fluctuaban fuera de él. Fue extremadamente magnífico. Cada color del arco iris era parte del Thousand Illusionary Array. Había decenas de miles de personas reunidas fuera del Thousand Illusionary Array. Ninguno de ellos pudo entrar. Wu Yazi miró a Nieli y le preguntó, ¿cómo vamos a entrar? Nieli se volvió hacia Wu Yazi y le explicó, todavía no es el momento. La brecha en el Thousand Illusionary Array solo aparece al mediodía, que es dentro de 2 horas. Oh. Wu Yazi asintió. Solo podía escuchar a Nieli. Wu Yazi no sabía si Nieli estaba diciendo la verdad, pero tenía la sensación de que Nieli definitivamente sabía cómo encontrar la entrada al Thousand Illusionary Array. Nieli continuó refinando la sangre del demonio dentro de su cuerpo. Xiaoyu vio a Nieli cultivándose, así que lo copió. En un lugar lejos del palacio divino ilusorio del vacío, una parte de más de 30 expertos del reino del eje celestial llegó al borde del palacio divino ilusorio del vacío. Quien los guiaba era Lon Tianmin. Se quedó afuera, mirando fijamente el palacio ilusorio del vacío.
Uno de los asistentes de Lon Tianmin, que vestía una armadura dorada, juntó sus manos. Joven maestro, intentar entrar en el Thousand Illusionar Gai será extremadamente difícil. No solo eso, hay muchos expertos en clanes demoníacos en el área. ¿Por qué desearías venir personalmente? El tiempo y la marea no esperan a ningún hombre en el camino de la cultivación. Este palacio divino ilusorio del vacío fue dejado atrás por un experto supremo. ¿Quién sabe si habrán dejado alguna herencia valiosa en su interior? Mientras haya una posibilidad, lo intentaré. Lon Tianmin dio un paso adelante y condensó su energía. A estas alturas, ya había llegado al reino del eje celestial. También se había integrado con un espíritu demoníaco Dragon Bloodline God Level, por lo tanto, era mucho más fuerte que un experto ordinario en el reino del eje celestial. Un experto en el reino del eje celestial de una etapa que se había integrado con un espíritu demoníaco del nivel Dios de la línea de sangre del dragón podría enfrentarse fácilmente a un experto en el reino del eje celestial de 9 etapas, sin ningún problema. Este es el verdadero poder de un espíritu demoníaco de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Lon Tianmin usó sus sentidos para tratar de detectar la ubicación de la entrada del Thousand Illusionary Gai. Sin embargo, permaneció en ese estado de silencio, con el ceño fruncido. Los demás en su grupo notaron que se había quedado en silencio, por lo que respetuosamente se hicieron a un lado, sin atreverse a hablar. Desde cierta distancia, un grupo de expertos del clan demoníaco había notado al grupo de Lon Tianmin. Sin embargo, no se atrevieron a provocar a Lon Tianmin. Después de todo, tenían más de 30 expertos del reino del eje celestial de su lado. Nadie se atrevería a provocarlos, a menos que fueran un experto en Dao of the Dragon Realm. La multitud alrededor de Thousand Illusionary Array aumentó gradualmente. El número de pequeños conflictos entre los clanes demoníaco y humano también aumentó y ocasionalmente ocurría una batalla. Nieli había estado cultivando por un tiempo. Finalmente, se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del borde del Thousand Illusionary Array mientras lo observaba cuidadosamente. Wu Yazi inmediatamente lo siguió. Nieli miró a Wu Yazi y se quejó. ¿Por qué me sigues tan de cerca? Este tipo no dejaba ni un centímetro de espacio entre ellos. Wu Yazi se rió entre dientes y respondió, solo estás en el reino destino celestial. Hay muchos reinos del eje celestial en el área. Me preocupa que puedas tener algún problema. ¿Estás seguro? Definitivamente encontraré la entrada del palacio divino ilusorio del vacío para ti. Pero te recordaré que tenemos un trato. Vamos a dividir los tesoros al 50%. Además, soy el primero en elegir. Dijo Nieli. Ningún problema. Wu Yazi estuvo de acuerdo sin la menor vacilación, ya que de todos modos le daba lo mismo. Una vez que salieran del palacio divino ilusorio del vacío, mataría tanto a Nieli como a Xiao Yu. Podía permitirse el lujo de dejar que Nieli eligiera primero. Los tres siguieron caminando. Nieli, mira hacia allá. Dijo Xiao Yu mientras señalaba a lo lejos. Nieli siguió la dirección de Xiao Yu y vio a Lon Tianmin y sus subordinados. Parecían estar ocupados con algo allí. Nieli no tuvo ningún conflicto con Lon Tianmin, sin embargo, su intuición le dijo que Lon Tianmin definitivamente no era un buen tipo. Por lo tanto, Nieli no tenía una buena impresión de él, en lo más mínimo. Nieli reflexionó por un breve momento, hasta que una idea iluminó su mente. Como él y Xiao Yu no estaban en sus formas humanas, Lon Tianmin no los reconocería, incluso si se interpusieran en su camino. Nieli intencionalmente se acercó a Lon Tianmin y su grupo, mientras pretendía examinar la matriz de las 1000 ilusiones. El aura de este Thousand Illusionary Array se está volviendo más fuerte. Probablemente haya una entrada cerca. Nieli afirmó con entusiasmo mientras aceleraba sus pasos y se acercaba a Lon Tianmin y su grupo. Esperar. Esos tipos son todos expertos en el reino del eje celestial. Wu Yazi gritó para detenerlo. Nieli frunció el ceño por un momento, miró a Wu Yazi y preguntó, ¿qué? ¿Estás diciendo que no puedes vencerlos? La comisura de la boca de Wu Yazi se torció cuando dijo, ¡qué gracioso! Es imposible que no pueda vencerlos. Podría voltearlos todos yo solo. Pues entonces no pasa nada. Dijo Nieli casualmente. Wu Yazi frunció el ceño y dijo,
pero todavía tienen más de 30 expertos del reino del eje celestial de su lado. Si estalla una pelea, entonces los problemas serán inevitables. Bien entonces. Solo olvídalo. Esos tipos simplemente están allí reunidos, sin moverse en absoluto. Probablemente hayan encontrado la entrada. Si logran entrar primero, entonces todas las cosas buenas podrían caer en sus manos. Dijo Nieli con fingida indiferencia mientras se giraba. Wu Yazi pensó para sí mismo, si la entrada realmente estuviera cerca de ellos, ¿no estaría perdiendo al retroceder así? Desde su punto de vista, esos 30 y tantos reinos del eje celestial pueden representar un pequeño problema, pero no deberían ser demasiado difíciles de manejar. Wu Yazi consideró las palabras de Nieli y luego dijo, sigue buscando. Si puedes encontrar la entrada, entonces todo está bien. Los ahuyentaremos, si realmente no hay otra manera de entrar. Si no tienen tacto, entonces tomaré medidas. Después de todo, son solo humanos. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la esquina de la boca de Nieli cuando escuchó eso. Continuó avanzando hacia el grupo de Lon Tianmin. Los tres se acercaron a Lon Tianmin y su grupo, pero un experto en el reino eje celestial con armadura dorada de repente les bloqueó el camino. Él los miró furiosamente y dijo, basura del clan demoníaco, piérdase. Si das un paso más, no me culpes por actuar. Este hombre era uno de los subordinados de Lon Tianmin y estaba a cargo de proteger el área. Le gritó al grupo de Nieli cuando los vio acercarse. Podía decir que Nieli y Xiao Yu solo estaban en el reino destino celestial. No podía discernir el cultivo de Wu Yazi, pero ¿qué tipo de experto sería con dos reinos destino celestial? El rostro de Wu Yazi se puso negro ante las palabras del subordinado. ¿A quién llamas basura? Wu Yazi miró fríamente al experto en el reino del eje celestial. Capítulo 381. Problema. Ese experto en el reino del eje celestial resopló fríamente ante la actitud de Wu Yazi. Ustedes tres, sí, te estoy llamando basura, haz crecer un par de ojos, de lo contrario, los mataré a los tres. Gritó el experto en el reino eje celestial mientras pasaba fríamente sus ojos sobre el grupo de Nieli. Wu Yazi estaba furioso por las palabras de ese reino del eje celestial. Nieli le dio una palmada en el hombro a Wu Yazi y le dijo, olvídalo, vámonos. Al principio, el experto en el reino del eje celestial dudaba, porque había captado un rastro del aura peligrosa de Wu Yazi. Sin embargo, su coraje volvió a crecer cuando vio lo débil que estaba actuando Nieli. Wu Yazi estaba actuando como un amigo con un reino destino celestial. No había manera de que su cultivo pudiera ser tan fuerte. Los puños de Wu Yazi crujían por lo fuerte que los apretaba. Se podría decir que era una gran figura dentro de la secta del dios demonio. ¿Quién era él para atreverse a llamarlo basura? Wu Yazi, enojado, señaló al experto en el reino del eje celestial y ordenó, chicos, piérdanse. Te daré 15 minutos. Si no están fuera de mi vista para entonces, no dejaré que ninguno de ustedes viva. Sin embargo, ese reino del eje celestial solo se rió de las palabras de Wu Yazi. Este niño del clan demoníaco era demasiado arrogante e ignorante. De repente, Lon Tianmin notó la conmoción desde lejos y se acercó. ¿Qué está sucediendo? El experto en el reino del eje celestial se inclinó y respondió, informe al joven maestro. Hay 3 demonios del reino destino celestial aquí. Les ordené que se fueran, pero se negaron a hacer caso. Simplemente haz que corran lo suficientemente lejos. Dijo Lon Tianmin con indiferencia. Eran solo 3 demonios del reino destino celestial. Ahuyentarlos sería suficiente. Por lo general, Lon Tianmin simplemente mataría a 3 expertos del clan demoníaco en el reino destino celestial. Sin embargo, no quería causar ningún problema, ya que no sabía cuándo se abriría la entrada al palacio divino ilusorio del vacío. Ya había prestado más de 200 de sus expertos en el reino del eje celestial a He Weng, lo que significaba que esta vez tenía menos hombres con él. Lo mejor para él era mantener un perfil bajo. El subordinado del reino eje celestial se volvió hacia el grupo de 3 de Nieli y gruñó. «Escuchaste a mi joven maestro, piérdase». Wu Yazi finalmente se había cansado de este arrogante experto en el reino del eje celestial. Hace apenas un tiempo, algunas personas habían intentado robarle,
por lo que había matado a una docena de ellos. Sus manos todavía están pegajosas por la sangre, y aquí había otro grupo de idiotas intacto. Asterisco wow. Asterisco Wu Yazi desapareció. El experto en el reino del eje celestial finalmente reconoció la poderosa energía que lo encerraba y sintió el miedo a la muerte. Intentó liberarse, pero no podía moverse en absoluto. De repente, un escalofrío aterrador recorrió su cuello. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. La fría voz de Wu Yazi entró en sus oídos. ¿A quién llamas basura? El experto en el reino del eje celestial no sabía cuándo había sucedido, pero Wu Yazi ya estaba detrás de él, agarrándose la garganta con 2 dedos. Wu Yazi ejerció una ligera cantidad de fuerza y algo explotó. La garganta del experto en el reino del eje celestial había sido aplastada. Trozos de su cuerpo cayeron desde arriba. La guardia de Lon Tianmin de los expertos del reino del eje celestial se enfureció instantáneamente por esto. ¿Cómo te atreves? Mátalo. Más de 30 expertos del reino del eje celestial se abalanzaron sobre Wu Yazi. Wu Yazi miró a Nieli y Xiao Yu y dijo, ustedes deberían distanciarse un poco. Luego cargó hacia los expertos del reino eje celestial. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco estalló una batalla caótica. Aunque Wu Yazi estaba rodeado por más de 30 expertos del reino del eje celestial, no parecía estar en desventaja. Por el contrario, ya había matado a varios expertos enemigos del reino del eje celestial. Xiao Yu se paró junto a Nieli y le preguntó, Nieli, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Nieli asintió. Por supuesto lo hice. Entonces, ¿no deberíamos irnos rápidamente? Preguntó Xiao Yu. Ella pensó que Nieli quería que esos tipos mantuvieran ocupado a Wu Yazi, mientras ellos escapaban. Nieli sonrió y dijo, no hay necesidad de eso. Aún no hemos entrado al palacio divino ilusorio del vacío. ¿Por qué deberíamos irnos tan temprano? Dado que su motivo es ingresar al palacio divino ilusorio del vacío, ¿por qué causar tal perturbación? Su líder parece ser Lon Tianmin. Xiao Yu miró la escena. ¿Tienes rencor contra Lon Tianmin? ¿Es por eso que intentas tomar prestada la mano de Wu Yazi para darle una lección? Nieli reflexionó sobre la pregunta y luego respondió, no tengo rencor, pero lo he pensado detenidamente. Hay muchas cosas que definitivamente están relacionadas con Lon Tianmin. Siempre he sospechado que ha estado conspirando en secreto contra nosotros. Nieli realmente tenía la sensación de que Lon Tianmin era una especie de escorpión escondido en la oscuridad. Nieli prefería tratar con gente como He Weng, que luchaba abiertamente y desde el frente. No era que tuviera miedo de Lon Tianmin, pero tenía que protegerse de los trucos que Lon Tianmin estaba jugando detrás de escena. En la vida anterior de Nieli, había visto caer la secta Plumas Divinas. En aquel entonces, Lon Tianmin fue el único que se benefició de ello. Por lo tanto, Nieli estaba mucho más atento a Lon Tianmin que He Weng o los demás. Si se presentara una oportunidad para debilitar a Lon Tianmin, Nieli definitivamente no la dejaría pasar. No importa cuán poderosa fuera la secta del dios demonio, todavía tendrían que pagar un precio miserable para destruir la secta Plumas Divinas. Sin embargo, la mayor amenaza de la secta Plumas Divinas era en realidad desde dentro. Nieli miró hacia Wu Yazi, quien estaba en una acalorada batalla con los 30 y tantos expertos del reino eje celestial de Lon Tianmin. Se movió con rapidez y gracia. Los expertos del reino del eje celestial se convirtieron en masas sangrientas en el acto y llovieron. Cuanto más luchaba Wu Yazi, más valiente se volvía. Incluso después de matar a 7 personas. El vigor del clan mapache de sangre divina fue asombroso. Nieli podía sentir que el cultivo de Wu Yazi estaba aproximadamente alrededor del reino eje celestial de 7 etapas. Si agregas su línea de sangre primordial a eso, sería muy difícil para Lon Tianmin y sus hombres tratar con él. Lon Tianmin miró desde lejos y frunció el ceño. Había comprendido a grandes rasgos la situación. Sin embargo, su subordinado había informado que eran solo 3 reinos destino celestial. Entonces, ¿cómo surgió un experto tan poderoso? La fuerza de este enemigo era bastante sobresaliente. Lon Tianmin miró a Nieli y Xiao Yu, y luego ordenó fríamente, maten a esos 2 primero.
Un experto en el reino del eje celestial se abalanzó en dirección a Nieli y Xiao Yu. Aunque Wu Yazi estaba ocupado con los expertos del reino eje celestial de Lontianmin, también había estado vigilando a Nieli y Xiao Yu. Les había ayudado a completar el sacrificio de sangre del demonio para poder ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Si Nieli y Xiao Yu murieran aquí, ¿no habrían sido en vano todos sus esfuerzos? Parecía que Wu Yazi estaba rodeado, pero de repente, su figura desapareció y reapareció justo enfrente de Nieli y Xiao Yu. Ese experto todavía se dirigía hacia Nieli y Xiao Yu. Sin embargo, Wu Yazi lo agarró con su mano derecha, ejerció una fuerza leve y le rompió el cuello. El corazón de Lontianmin tembló al ver eso. Esa era la técnica secreta del clan mapache. Parece que este joven demonio que estaba frente a él en realidad tenía una gran posición dentro del clan de los demonios. Si este joven del clan demoníaco del reino del eje celestial estaba haciendo todo lo posible para proteger a esos dos, eso significaba que esos dos detrás de él también debían tener bastantes posiciones dentro de la secta del dios demonio. Lontianmin estaba interiormente furioso. Todo este tiempo, había estado tratando de mantener un perfil bajo. Entonces, ¿por qué los problemas todavía lo encontraban de todos modos? Capítulo 382. Siguiendo, detener. Lontianmin detuvo a sus subordinados cuando estaban a punto de atacar. Aterrizó frente a ellos. Lontianmin ligeramente ahuecó sus manos hacia el grupo de 3 de Nieli. Parece que hubo un malentendido antes, por favor perdónanos. Ya que ustedes 3 no han sufrido ninguna herida, ¿qué tal si terminamos las cosas aquí? Las cejas de Wu Yazi se fruncieron ante las palabras de Lontianmin y resopló. Parece que tú eres el que está a cargo. Cuando llegué, uno de tus subordinados me dijo que me fuera. ¿Quién demonios se cree que es? Lontianmin frunció el ceño por un momento y luego dijo. Parece que uno de mis subordinados ha sido grosero contigo. Sin embargo, también mataste a 9 de mis hombres. ¿No estabas siendo demasiado pesado con tus ataques? Lontianmin no quería provocar ningún problema, pero si Wu Yazi iba a ser insistente, entonces no daría marcha atrás. Ya estaba enojado por el hecho de que 9 de sus subordinados habían sido asesinados. Wu Yazi resopló ante las palabras de Lontianmin. Ser demasiado pesado. Ese fue solo un castigo leve. Si no fuéramos tan fuertes, ¿actuarías de manera tan educada ahora? Ya nos habrías matado a los 3. Esos 9 subordinados tuyos solo obtuvieron lo que se esperaba. Nieli sonrió levemente ante eso. Wu Yazi realmente tenía un temperamento feroz. Cuanto más duro era Lontianmin con él, más terco se volvía. Tú. La respiración de Lontianmin se aceleró. Sin embargo, lo reconsideró y decidió aguantar. Estaba buscando la entrada al palacio divino ilusorio del vacío en este momento. No tuvo tiempo de discutir con Wu Yazi. Amigo, no importa quién tiene razón o quién no. Su partido no ha sufrido ninguna pérdida y no deseo seguir adelante con este asunto. Dejémoslo aquí. ¿Qué dices? Wu Yazi se encogió de hombros y dijo, lo que quieras. De cualquier manera, este lugar ya es mío. Lo dejaré pasar si se pierden. Los pulmones de Lontianmin casi explotaron. Tenía los puños fuertemente cerrados. Una vena salió de su brazo. Joven maestro, masacraremos a esos tontos arrogantes. ¿Realmente cree que le tenemos miedo? Los subordinados de Lontianmin se habían irritado y se prepararon precipitadamente para atacar a Wu Yazi nuevamente. Wu Yazi respondió con arrogancia. Soy el que menos miedo tiene de pelear. Si quieren traerlo, entonces los destruiré a todos y cada uno de ustedes. Él era del clan mapache, con un linaje primordial, tenía las calificaciones para ser arrogante. Lontianmin no pudo medir la fuerza de Wu Yazi. Aunque tenía un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón, por lo tanto, tenía un cierto nivel de confianza, no se atrevió a correr el riesgo. Sin embargo, si corría con la cola entre las piernas, incluso a él, Lontianmin, le resultaría difícil enfrentarse a sus subordinados. Nieli miró a Lontianmin y su grupo. Sí, chicos, piérdanse. Había estado observando a Lontianmin todo este tiempo. De hecho, ese tipo tenía mucha más paciencia que los descendientes de las otras familias. Sin embargo,
También sería difícil para Lon Tianmin aceptar la solicitud dominante de Wu Yazi. El rostro de Lon Tianmin estaba pálido ante las palabras de Nieli. ¿Desde cuándo un reino destino celestial podría reprenderlo así? Lon Tianmin miró profundamente a Wu Yazi. Nieli tenía absoluta confianza en el cultivo de este tipo, por eso Nieli se atrevió a ser tan arrogante. Wu Yazi era del clan Raccoon y poseía muchas técnicas secretas poderosas. Si estallaba una pelea, incluso Lon Tianmin no estaba seguro de ganar. Lon Tianmin resopló fríamente mientras se daba la vuelta. «Vamos». Los expertos del reino del eje celestial de Lon Tianmin se pusieron rojos por la ira reprimida. Perderían la cara si se fueran así. Sin embargo, no se atrevieron a desobedecer las órdenes de Lon Tianmin. Se sintieron agraviados y avergonzados, pero aún así lo siguieron. Siguiendo a Lon Tianmin, dieron vuelta y se fueron, trasladándose a otro lugar a unas pocas millas de distancia. Nieli miró fijamente la espalda de Lon Tianmin con una expresión profunda. Nunca esperó que Lon Tianmin aceptara una demanda tan irrazonable. Realmente no era un tipo sencillo. Ese hombre era definitivamente más difícil de tratar de lo que Nieli había imaginado. Wu Yazi escupió hacia la silueta de Lon Tianmin. Nunca esperé que realmente huyeran. Los humanos realmente son cobardes. Se giró y vio a Xiao Yu mirándolo con furia y a Nieli sonriendo, pero sin sonreír. Él se rió torpemente. No me refiero a ustedes. En términos de fuerza, Wu Yazi era mucho más fuerte que Lon Tianmin, sin embargo, no era un intrigante profundo. Nieli no consideraba a Wu Yazi como un gran oponente en absoluto, especialmente porque sabía que Wu Yazi intentaría lidiar con ellos al salir del palacio divino ilusorio del vacío. Lon Tianmin, por otro lado, le dio a Nieli una fuerte sensación de peligro. Está bien. Este lugar es nuestro ahora. Wu Yazi miró a su alrededor. ¿Estás seguro de que la entrada está por aquí? Lo buscaré. Nieli dijo. Todavía tenemos tiempo. Un lugar lejano, Lon Tianmin y su grupo de personas. Uno de los subordinados de Lon Tianmin dijo indignado, «Joven maestro, todavía no puedo aceptar esto. Ese demonio era realmente fuerte y puede que no seamos su rival, pero ¿por qué tuvimos que correr con el rabo entre las piernas?» Lon Tianmin miró fríamente a ese subordinado. «Lon Liu, ¿tienes alguna opinión sobre mi decisión?» «No, no me atrevo». Lon Liu inmediatamente tembló de miedo. Ese demonio es del clan mapache. No estoy seguro de si es el linaje Nineneter o de Bain Blood Raccoon, pero de cualquier manera, si tuviéramos que entablar una batalla, el resultado es muy impredecible. No olvides nuestro objetivo al venir aquí. Un escalofrío pasó por los ojos de Lon Tianmin mientras continuaba. Ese niño era un mocoso arrogante y nos pisoteó, pero realmente no hay necesidad de luchar contra él de frente. También está buscando la entrada al palacio divino ilusorio del vacío. Es muy posible que se haya dado cuenta de algo y por eso nos arrebató el puesto. Si realmente han encontrado la entrada al palacio divino ilusorio del vacío, de todos modos, simplemente vigílenlos de cerca. Los ojos de sus subordinados se iluminaron cuando escucharon las palabras de Lon Tianmin. El joven maestro es sabio. Nieli miró a lo lejos y vio a Lon Tianmin y su grupo. A pesar de que habían renunciado a esta ubicación, solo se habían alejado unos pocos kilómetros y todavía estaban observando desde la distancia. Un pensamiento pasó por la cabeza de Nieli, y la comisura de su boca se volvió hacia arriba. Ya había descubierto los motivos de Lon Tianmin. Lon Tianmin era un intrigante bastante problemático. Era una lástima que se hubiera encontrado con Nieli. Si Lon Tianmin se hubiera ido así, entonces Nieli lo habría dejado pasar. Sin embargo, Lon Tianmin se había quedado atrás para conspirar contra ellos y luego caería tarde o temprano. El tiempo pasó, poco a poco. Nieli continuó estudiando la barrera de 7 colores que rodeaba el palacio divino ilusorio del vacío. ¿Cómo es?, preguntó Wu Yazi, luciendo un poco ansioso. Nieli sonrió y dijo, «No te preocupes. Ya encontré la entrada a Thousand Illusionary Array». La verdad era que había cientos de entradas al Thousand Illusionary Array. Entrar fue sencillo. El problema era si podrían abandonar la matriz después. El rostro de Wu Yazi se llenó de emoción cuando escuchó las palabras de Nieli. «¿Podemos entrar ahora mismo?» «Sígueme».
dijo Nieli mientras volaba hacia la matriz de las 1000 ilusiones. Afuera, dentro del grupo de Lontianmin. Joven maestro, han comenzado a moverse, se están preparando para entrar. Dijo Lon Liu con entusiasmo. Un rayo frío pasó por los ojos de Lontianmin. Todos, sigan de cerca. Capítulo 383. Ataque furtivo. Wu Yazi frunció el ceño por un breve momento antes de decir: hay un enjambre de moscas detrás de nosotros, ¿deberíamos exterminarlos? Ya había dejado ir al grupo de Lontianmin una vez. ¿Quién hubiera pensado que todavía no habían terminado con ellos? Nieli sonrió levemente y sacudió la cabeza. No hay necesidad de eso. Simplemente déjalos seguir. Nos ocuparemos de ellos una vez que entremos en la matriz de las 1000 ilusiones. Sígueme. Nieli fue el primero en ingresar al Thousand Illusionary Array, seguido por Xiao Yu. Wu Yazi se dio vuelta, miró a Lontianmin una vez más y resopló. Luego, se sumergió en la matriz 1000 ilusorias después de Nieli y Xiao Yu. Los tres desaparecieron. Lon Liu vio eso e informó urgentemente a Lontianmin: joven maestro, realmente sabían cómo ingresar a la matriz de las 1000 ilusiones. Yo vi. La emoción pasó por los ojos de Lontianmin. Todos, síganlos. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco. Su grupo entró rápidamente en el Thousand Illusionary Array. El grupo de 3 de Nieli ya estaba dentro y rodeado por un mar de ilusiones en constante cambio. En un momento, estaban caminando por un bosque. Al siguiente, eran pastizales. Luego, un profundo cañón. Wu Yazi no pudo evitar suspirar de agradecimiento. Es realmente digno de ser llamado Thousand Illusionary Array. Ya había perdido todo sentido de dirección aquí. Si no fuera por el liderazgo de Nieli, ya se habría perdido. A medida que la matriz de las 1000 ilusiones cambiaba miles de veces, Nieli monitoreaba cuidadosamente la energía fluctuante de la matriz. Volvió a mirar a Wu Yazi y Xiao Yu, y en la comisura de su boca se formó una pequeña sonrisa. Seguir de cerca. Vamos a encargarnos de las moscas que nos siguen. Lontianmin y su grupo entraron en el Thousand Illusionary Array. Los innumerables cambios a su alrededor los obligaron a perder el sentido de orientación. ¿Dónde están esos tres? Lontianmin frunció el ceño. No había rastro del grupo de 3 de Nieli. Maldita sea. De hecho los habían perdido. Lontianmin y sus hombres estaban extremadamente desorientados mientras estaban dentro de la matriz de las 1000 ilusiones. Estaban completamente perdidos y no tenían idea de a dónde ir. Más de 20 personas deambulaban dentro del Thousand Illusionary Array. De repente, una sombra pasó junto al grupo y salpicó sangre fresca. Antes de que ese experto en el reino del eje celestial tuviera la oportunidad de reaccionar, su cadáver cayó al suelo. ¿Qué está sucediendo? Lontianmin se dio la vuelta con el ceño fruncido. Sintió el aura de Wu Yazi, pero cuando reaccionó, solo había un cadáver en el suelo. El propio Wu Yazi ya había desaparecido sin dejar rastro. Ese Wu Yazi estaba haciendo uso de Thousand Illusionary Array para lidiar con ellos. Lontianmin estaba extremadamente deprimido. Al entrar en la matriz de las 1000 ilusiones, quedaron cegados con los ojos abiertos. Ni siquiera sabían dónde estaban Wu Yazi y su grupo. Asterisco Fos. Asterisco. Otro experto en el reino del eje celestial fue asesinado. Este estaba justo detrás de Lontianmin. Cuando Lontianmin se dio la vuelta, Wu Yazi había desaparecido nuevamente. Bastardo. Lontianmin no pudo evitar maldecir. Estaba casi loco cuando ordenó enojado: hombres, formen una posición defensiva, cuidado con sus ataques de guerrilla. El grupo de Nieli estaba a solo 200 metros de Lontianmin y su grupo. Por ahora, Wu Yazi estaba bastante convencido de las habilidades de Nieli. Miró hacia el grupo de Lontianmin, quienes estaban en alerta máxima y escaneando sus alrededores, y no pudo evitar volverse hacia Nieli y preguntarle: ¿cómo lo hiciste? Estamos muy cerca de ellos, pero actúan como si fueran ciegos. ¿Cómo es posible que no nos vean? Nieli sonrió levemente y respondió: los usos profundos del Thousand Illusionary Array incluyen más que solo eso. ¿Estás diciendo que conoces este Thousand Illusionary Array como la palma de tu mano? Wu Yazi estaba incrédulo. Después de todo,
Esta matriz había sido establecida por un experto supremo de la antigüedad. Nieli sonrió y miró a lo lejos, al palacio divino ilusorio del vacío. El Thousand Illusionary Array no es tan difícil. Si tuviera los materiales adecuados, podría diseñar uno yo mismo. El Thousand Illusionary Array es solo la barrera más externa, y la más simple, además. Una vez que lo superas, hay muchas más matrices de alto nivel en su interior. Solo rompiendo todas las matrices podremos ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Sin embargo, una vez que la matriz se rompe, todos los que están afuera también pueden entrar corriendo. Ante eso, Wu Yazi no pudo evitar preguntar, si eso es cierto, ¿no significa eso que tendremos que compartir los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío? Era cierto que Wu Yazi era fuerte, pero también había muchos otros expertos poderosos de varias sectas, parados afuera del palacio divino ilusorio del vacío. Eso es cierto. Por lo tanto, tendremos que agarrar las cosas buenas antes de romper la matriz. Nieli miró hacia Lon Tianmin y entrecerró ligeramente los ojos. Y tendremos que deshacernos de todas las amenazas. Wu Yazi se volvió en la dirección en la que miraba Neili, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, entiendo, déjamelo a mí. Wu Yazi poseía la técnica secreta del clan mapache. Con la guía de Nieli y este Thousand Illusionary Array, era como un tigre al que le habían crecido alas uno. Se convirtió en un rayo de luz con un asterisco vos asterisco y se abalanzó hacia Lon Tianmin y su grupo. Xiao Yu observó a Wu Yazi lanzar sus ataques, luego miró a Nieli y le preguntó, Nieli, le hemos dicho a Wu Yazi tantas cosas. ¿No será eso un problema? Si Wu Yazi nos ataca, no podremos contraatacar en absoluto. No te preocupes. No hará nada antes de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío. De todos modos, con nuestra fuerza, definitivamente moriríamos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Todavía lo necesitamos, respondió Nieli. Sabía que estaban bailando sobre la cuerda floja, pero era una apuesta que estaba dispuesto a hacer para mejorar su propia fuerza rápidamente. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco Wu Yazi mató a 6 expertos más del reino del eje celestial de Lon Tianmin, todos seguidos. ¡Bastardo! Lon Tianmin rugió furiosamente mientras movilizaba la energía dentro de él para atacar a Wu Yazi. Asterisco auge. Asterisco una explosión de energía salvaje creó un enorme cráter en el suelo y envió a varios expertos del reino del eje celestial a volar. Wu Yazi resopló de nuevo y desapareció en la matriz de las 1000 ilusiones. Un breve momento después, reapareció junto a Nieli. Una línea de sangre brotó de la comisura de su boca. La fuerza de esa persona es realmente sobresaliente. Ha superado mis expectativas. Nieli brevemente frunció el ceño. Nunca esperó que Lon Tianmin fuera capaz de herir a Wu Yazi. Parecía que había subestimado la fuerza de Lon Tianmin. Después de intercambiar algunos golpes con Wu Yazi, Lon Tianmin dio varios pasos hacia atrás y liberó un aura poderosa. Miró a su alrededor y resopló furiosamente. Entonces, ¿un miembro del clan mapache es así de fuerte? Ven y lucha conmigo hasta la muerte, si te atreves. Capítulo 384. Salón exterior. ¿Lon Tianmin tenía rastros de poder de sangre demoníaca en él? Nieli miró a Wu Yazi y le preguntó, ¿cómo lo sentiste? Hay un rastro de sangre de demonio escondido dentro de su cuerpo. Nadie más, ni siquiera un experto en el reino de los ancestros marciales, a menos que lo libere. Pero no te olvides de quién soy. Soy miembro del clan mapache de sangre divina. Mi capacidad para sentir líneas de sangre es mucho más aguda y no es algo con lo que un humano común pueda compararse. Wu Yazi afirmó con orgullo. Nieli asintió. El mapache de sangre divina era un clan extremadamente misterioso. Incluso Nieli no era muy consciente de sus habilidades. También hubo muy pocos registros de sus capacidades. Sería imposible para un humano obtener el sacrificio de sangre demoníaca sin la ayuda voluntaria de un demonio. ¿Podría alguien de uno de los clanes de demonios haberlo ayudado a completar el sacrificio de sangre del demonio? Wu Yazi sonrió amargamente y negó con la cabeza. Puedo sentir que su sangre de demonio no se obtuvo mediante métodos ordinarios. En cuanto a cómo, específicamente, no estoy seguro.
Nieli miró a Wu Yazi y le preguntó, ¿no tienes formas de investigar? La única manera sería atarlo y usar la técnica secreta de mi clan mapache de sangre divina. Sin embargo, eso sería demasiado difícil. En nuestro intercambio de hace un momento, me di cuenta de que en realidad no soy su rival. Puedo protegerme, pero si realmente peleamos, podría estar a su nivel si movilizara el poder dentro de mi línea de sangre. Sin embargo, dominarlo es imposible, dijo Wu Yazi. Además, no sé cuánto más fuerte podría volverse si se fusiona con su espíritu demoníaco y activa su sangre demoníaca. Nieli se quedó en silencio por un momento antes de responder. Olvídalo. Matemos a todos sus subordinados y dejémoslo solo. Parecía que matar a Lon Tianmin era imposible. Si esa fuera la situación, entonces dejaría que Wu Yazi hiciera las cosas que aún se podían hacer. Eso es fácil. Espera las buenas noticias, dijo Wu Yazi mientras lanzaba otro ataque. Nieli observó la figura lejana de Lon Tianmin con una expresión profunda. En su vida anterior, la caída de la secta Plumas Divinas debe haber estado relacionada con Lon Tianmin. Después de la caída de la secta, Lon Tianmin se había ido a la tierra del dios ancestral. 100 años después de eso, la tierra del dios ancestral había sido destruida por llamas doradas. Nieli se preguntó si eso también estaba relacionado con Lon Tianmin. Lon Tianmin ocultaba muchas cosas sobre sí mismo. Cuanto más tragaba Nieli, más se daba cuenta de lo complejo que era Lon Tianmin. Nieli siempre había sentido vagamente que Lon Tianmin era una amenaza. Xiao Yu notó la expresión peculiar de Nieli y sintió que debía haber descubierto algo. Nieli, ¿qué encontraste? Poco. Tenga cuidado con este Lon Tianmin de ahora en adelante. Especialmente para usted. Será mejor si limitas tu contacto con él. Manténgase lo más lejos posible de él. Respondió Nieli. Xiao Yu se sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué ella, específicamente? Solo escúchame, dijo Nieli. El cuerpo de Xiao Yu ocultó la conciencia de sus padres. Si Lon Tianmin se diera cuenta de eso, probablemente atraería bastantes problemas. Sin embargo, Nieli sintió que aún no era el momento de decirle esas cosas. Xiao Yu no pudo evitar murmurar para sí misma, ¿por qué debería escucharte? Ni siquiera me estás dando una razón. ¿No estás siendo demasiado autoritario? Sin embargo, ella todavía respondió en reconocimiento. Wu Yazi ya estaba actuando allí. Aunque Lon Tianmin era más fuerte que él, Wu Yazi era del clan mapache de sangre divina, su velocidad no era algo que Lon Tianmin pudiera igualar. Lanzó un ataque de guerrilla tras otro, y los hombres de Lon Tianmin cayeron en ese orden. Lo que originalmente eran 30 personas se convirtieron en 20 y luego en 10. Finalmente, solo quedaron Lon Tianmin y Lon Liu. Lon Tianmin estaba tan furioso que casi fumaba. Ya había intentado atrapar a Wu Yazi varias veces, pero solo pudo ver las imágenes residuales de Wu Yazi. Wu Yazi claramente no quería confrontar a Lon Tianmin de frente, por eso había estado escabulléndose y atacando a aquellos que no podían protegerse de él. Los clanes mapache tenían una velocidad simplemente inimaginable. Todos los subordinados de Lon Tianmin habían sido asesinados, excepto Lon Liu. «Vamos a salir de aquí». Lon Tianmin gruñó de rabia. Con Lon Liu a cuestas, rápidamente salió volando y desapareció. Wu Yazi aterrizó junto a Nieli y Xiao Yu, y se encogió de hombros. Me ocupé de los que podía tratar. Los únicos que quedaron fueron esos dos, que eran un poco problemáticos. Olvidémonos de ellos. Nieli no pudo evitar sonreír levemente ante las lamentables siluetas de Lon Tianmin y Lon Liu. Esta fue probablemente la peor derrota que Lon Tianmin jamás haya sufrido. Sin embargo, esto todavía era solo el comienzo de la pelea de Nieli con él. Nieli le devolvió la sonrisa a Wu Yazi y Xiao Yu y dijo, «Muy bien, vámonos. Sígueme de cerca y asegúrate de no quedarte atrás más de 3 metros. De lo contrario, no me culpes por perderme». Bajo el liderazgo de Nieli, los tres se dirigieron al centro de la matriz 1000 ilusiones. Fuera de la matriz de las 1000 ilusiones aquí se reunieron expertos de varias sectas importantes. Muchos de ellos eran del reino Dao del Dragón. Todos aquí habían oído hablar del nombre Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Habían visitado este lugar numerosas veces en un intento de entrar. Sin embargo,
siempre habían fracasado. Algunos simplemente se dieron por vencidos, mientras que otros seguían viniendo cada vez que se reabrió el palacio divino ilusorio del vacío. Independientemente de si eran de una de las 3 sectas demoníacas o de las 6 sectas divinas, todos eran expertos poderosos, que se miraban entre sí como tigres acechando a su presa. Varios cientos de fuerzas, que ascendían a al menos 100.000 personas, buscaban la entrada al Thousand Illusionary Array. Algunos de ellos tuvieron suerte, ya que encontraron la entrada y entraron. Otros todavía estaban encerrados y deambulaban por la frontera. Sin embargo, incluso si hubo algunas personas que lograron ingresar al Thousand Illusionary Array, ingresar al Void Illusionary de Bain Palace todavía era una hazaña difícil. Tan difícil como ascender a los cielos. Lon Tianmin y Lon Liu estaban rodeando el palacio divino ilusorio del vacío, totalmente atrapados dentro de la matriz. No pudieron distinguir sus direcciones y siguieron dando vueltas hasta su punto de partida. Los dos casi se volvieron locos. Mientras eso sucedía, Xiao Yu y Wu Yazi caminaban hacia adelante, siguiendo el ejemplo de Nieli. A medida que se acercaban más y más al palacio ilusorio del vacío, los paisajes brillaban como si los estuvieran viendo desde el lomo de un caballo. Wu Yazi quedó asombrado desde el fondo del corazón. Esta matriz de 1000 ilusiones no era nada para Nieli. Sin embargo, no estaba muy seguro de si Nieli había estado diciendo la verdad cuando dijo que también podía establecer una matriz de 1000 ilusiones. Aproximadamente media hora después, Nieli, Xiao Yu y Wu Yazi se encontraban ante una enorme y antigua formación. 5 grandes pilares se alzaban altos y poderosos, como si gozaran los cielos. El área más allá del conjunto formaba el salón exterior del palacio ilusorio del vacío. El trío aún no había entrado, pero ya podían sentir la presión aterradora sobre ellos. Fue una fuerza grave e imponente que incluso hizo que Wu Yazi mostrara respeto. Wu Yazi no sabía qué experto supremo había establecido este palacio divino ilusorio del vacío, pero sabía que no debía ser imprudente. Incluso fue cauteloso con sus palabras. ¿Quién sabe? Podría haber un resto de voluntad dejado por ese experto supremo. No fue solo Wu Yazi, Nieli y Xiao Yu expresaron sentimientos similares. Nieli levantó la cabeza hacia la majestuosa arquitectura que tenía ante él y dijo: «Una vez que entremos, debes escucharme. No salgas solo. De lo contrario, no me culpes si mueres». Esta vez hablaba muy en serio. Capítulo 385. Ilusión. Los corazones de Wu Yazi y Xiao Yu temblaron ante las palabras de Nieli. La expresión de Nieli era más grave que nunca. Su estado de ánimo afectó a Wu Yazi y Xiao Yu, haciéndolos serios también, mientras examinaban sus alrededores. Nieli se paró en el centro de los gruesos pilares y vio un brillo tenue iluminando el espacio ante él. Era un muro transparente que se alzaba ante ellos, impidiéndoles dar un paso más hacia adelante. Nieli rápidamente escribió algunos patrones de inscripción, que brillaron intensamente antes de formar una gran matriz de patrones de inscripción que se proyectó sobre la barrera invisible. Asterisco auge. Asterisco. El conjunto de patrones de inscripción explotó y una energía majestuosa los barrió. Los 5 pilares que los rodeaban se sacudieron violentamente y comenzaron a resquebrajarse. La tierra tembló con la fuerza de los terremotos. Un agujero visible atravesó la pared invisible. La barrera de protección del palacio divino ilusorio del vacío había sido derribada. «Sígueme», ordenó Nieli mientras saltaba al agujero. Asterisco voz. Asterisco asterisco voz. Asterisco. Wu Yazi y Xiao Yu lo siguieron. El suelo tembló intensamente y los 5 pilares colapsaron. Algunas montañas fuera del palacio divino ilusorio del vacío también se derrumbaron. El Thousand Illusionary Array afuera se estaba derrumbando. Los expertos de las diversas sectas, que se habían reunido fuera del Thousand Illusionary Array, quedaron estupefactos ante la vista. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Nunca antes había sucedido algo así. Miraron a lo lejos, donde el Thousand Illusionary Array se estaba desmoronando. Los expertos de la secta del dios demonio mostraron pura alegría en sus rostros mientras observaban cómo la matriz de las 1000 ilusiones se desmoronaba. La matriz de las 1000 ilusiones ha sido destruida. Prepárense todos. Estamos atacando. Envía algunos mensajeros de regreso para informar a los antepasados.
La matriz de 1000 ilusiones que rodea el palacio divino ilusorio del vacío se ha derrumbado. Diles que envíen refuerzos. Los expertos de las diversas sectas divinas, incluidas las sectas Plumas Divinas y Esquiblace, no pudieron evitar mostrar la misma expresión. Antes, la matriz 1000 ilusorias les había impedido acercarse al palacio divino ilusorio del vacío, pero ahora tenían la oportunidad de entrar, ya que había sido destruido. Las leyendas hablaban de un gran tesoro que un experto supremo había escondido detrás en el palacio ilusorio del vacío. El primero en ingresar definitivamente podrá obtener muchos tesoros invaluables. En el momento en que la matriz de las 1000 ilusiones se desmoronó, innumerables personas se convirtieron en rayos de luz que cargaron hacia el palacio divino ilusorio del vacío. Rayos de luz llovieron hacia él desde todas las direcciones, ya que todos querían ser los primeros en entrar al palacio divino ilusorio del vacío. De repente, resonaron los sonidos del choque. Esos rayos de luz habían chocado contra una barrera invisible. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mucha gente no había notado la barrera invisible antes de cargar, por lo tanto, se encontrarían de frente con él. Muchos de ellos habían sufrido heridas que los dejaron en estados sangrientos y miserables. Así que en realidad había otra barrera alrededor del palacio divino ilusorio del vacío. Esta barrera era extremadamente sólida. Ni siquiera un experto en Heavenly Star o Axis Realm podría abrirse paso. La única forma de ingresar al palacio divino ilusorio del vacío era rompiendo esta barrera. Decenas de miles de personas quedaron bloqueadas por la barrera y quedaron desesperadas. Al principio, habían creído que podían entrar, ya que la barrera exterior había desaparecido. Ninguno de ellos esperaba otra barrera. Comenzaron a reflexionar sobre formas de romper la nueva barrera. Lon Tianmin y Lon Liu estaban fuera de la barrera. Las cejas de Lon Tianmin estaban muy fruncidas. Nunca esperó que el Thousand Illusionary Array realmente se rompiera. Recordó al grupo de 3 de Wu Yazi viajando de un lado a otro dentro de Thousand Illusionary Array con facilidad. Era muy probable que esos 3 estuvieran relacionados con esta situación. ¿Podría el grupo de 3 de Wu Yazi realmente haber roto la matriz de las 1000 ilusiones? Lon Tianmin miró profundamente la barrera invisible que rodeaba el palacio divino ilusorio del vacío. Es posible que el grupo de Wu Yazi ya haya entrado en el palacio divino ilusorio del vacío. La verdad era exactamente como Lon Tianmin había imaginado. Anteriormente, Nieli había usado un patrón de inscripción especial para abrir un agujero en la barrera de protección. Los 3 ya habían entrado. Salón exterior del palacio divino ilusorio del vacío. Asterisco rugido. Asterisco bestias masivas se lanzaron hacia el grupo de 3 de Nieli desde todas direcciones, mientras sus majestuosas auras los inundaban. No es bueno, gritó Wu Yazi. Esas son bestias del trueno, no puedo lidiar con ellos, tenemos que irnos rápido. Las bestias del trueno eran criaturas del reino Dao del dragón, como mínimo. Incluso Wu Yazi llegaría a un callejón sin salida si intentara enfrentarse a tantos a la vez. El rostro de Xiao Yu se puso pálido cuando sintió sus auras y se dio cuenta de que no eran criaturas a las que pudiera enfrentar. Sin embargo, Nieli solo sonrió. Mantén la mente tranquila y mantén tus emociones. No te preocupes por las bestias. Esas bestias ya nos están atacando. ¿Cómo no estás ansioso? Sí, respondió Wu Yazi. Estás tratando de morir. Son solo ilusiones. Nieli respondió mientras continuaba caminando hacia adelante. Wu Yazi se sorprendió por las palabras de Nieli, pero rápidamente recuperó su mente tranquila. ¿Eran realmente solo ilusiones? Asterisco rugido. Asterisco una bestia del trueno pasó a través del cuerpo de Nieli sin causar ningún daño. Wu Yazi y Xiao Yu calmaron sus mentes y pasaron detrás de Nieli. Eso era cierto. Eran solo ilusiones. Esas bestias del trueno eran tan realistas. ¿Cómo puedes notar la diferencia? Preguntó Wu Yazi. Tenía curiosidad de cómo Nieli siempre podía ver la verdad detrás de las ilusiones. Nieli sonrió y dijo, se llama técnica de identificación. Pero no lo entenderías, incluso si te lo dijera. Así que dejémoslo así. El corazón de Wu Yazi se llenó de curiosidad mientras perseguía la pregunta. Incluso si no puedo entenderlo, al menos será mejor que no saberlo.
Te lo diré después de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío. Ahora mismo todavía tenemos algunas cosas importantes que hacer. Dijo Nieli mientras se giraba para mirar hacia adelante y continuaba volando hacia adentro. Wu Yazi abrió la boca, pero no dijo nada y sonrió amargamente para sí mismo. Todavía planeaba matar a Nieli y Xiao Yu después de que abandonaran el palacio divino ilusorio del vacío. Cuanto más avanzaban en esta aventura, más asombrado y desconcertado estaba Wu Yazi por Nieli. Un rastro de vacilación llegó al corazón de Wu Yazi. ¿Debería realmente matar a Nieli después de que abandonaron el palacio divino ilusorio? Si no lo hacía, entonces el asunto relacionado con el sacrificio de sangre demoníaca podría salir a la luz. Pero tampoco parecía que valiera la pena ofender a alguien como Nieli. Wu Yazi se sintió extremadamente contrariado. Nieli ya había captado todos los ligeros cambios en la expresión de Wu Yazi. La comisura de su boca se alzó en una ligera sonrisa, pero no dijo nada mientras seguía volando. Volaron un poco más, antes de que Nieli aterrizara en la entrada de una cámara lateral y caminara hacia ella sin una segunda pausa. Aunque todavía estaba afuera, ya podía sentir la rica energía celestial que llenaba el interior de la cámara. Debe haber algún tipo de tesoro escondido dentro. Capítulo 386. Matriz de patrones de inscripción ligados al cielo. El trío entró en la cámara lateral y fue recibido por la vista de un gran salón, de cientos de metros de radio, sostenido por imponentes pilares de piedra de decenas de metros de altura. Todo, desde el suelo hasta los pilares y las paredes, estaba lleno de misteriosos patrones de inscripción. Los diseños se extendieron por todas las superficies y llenaron todas las grietas y hendiduras posibles. Docenas de cofres, forjados en oro puro, estaban esparcidos por todo el salón. Cada uno estaba bien cerrado, ocultando su contenido a miradas indiscretas. Incrustada en la tapa de cada cofre había una lustre pearl, magnífica y deslumbrante a la vista. Se podría decir que el contenido del cofre definitivamente no era ordinario, con solo mirar la artesanía del cofre. Los ojos de Wu Yazi brillaron con codicia cuando vio los cofres. Quería correr inmediatamente hacia adelante y abrirlos. Nieli extendió una mano para detener a Wu Yazi. ¿Quieres morir? ¿Qué? Wu Yazi le preguntó confundido. El piso, las paredes e incluso los pilares están llenos de patrones de inscripciones. Todos ellos son parte de la matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo. Un paso en falso desencadenará la trampa. Los patrones se derretirán en cadenas informes que te atarán, haciéndote incapaz de respirar y, al final, muriendo de agotamiento. Y con eso quiero decir que te exprimirán hasta que desaparezca de tu cuerpo la última gota de carne. Nieli respondió sombríamente. Ni siquiera los expertos de Heavenly Axis ni Dao of Dragon Realm pueden escapar. Wu Yazi volvió a mirar los diseños densamente poblados en la pared y su corazón se estremeció. Los miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, en ese caso, ¿podríamos volar sobre ellos? Nieli miró a Wu Yazi con una sonrisa fría. ¿Puedes probar? Wu Yazi captó el mensaje en el tono de Nieli, por lo que preguntó, entonces, ¿eso significa que no podemos llegar a esos cofres? Están rebosantes de energía celestial, por lo que definitivamente debería haber algunos tesoros notables en su interior. Sería un desperdicio dejarlos. Nieli lo miró y dijo, dije que no puedes caminar libremente. Pero no dije que no hay manera de conseguirlos. Te dije que me escucharas una vez que entremos, ¿recuerdas? Pero hay otra cosa, ¿cómo vamos a dividir los tesoros después de obtenerlos? No aceptaré el 50%. Wu Yazi guardó silencio por un breve momento, luego levantó la cabeza y dijo, bien. En ese caso, ustedes pueden elegir primero. 60%. ¿Está eso bien? Wu Yazi todavía planeaba matar a Nieli y Xiao Yu, y bajo esas circunstancias, recuperaría los tesoros de todos modos. Por lo tanto, no le importaba si Nieli y Xiao Yu obtenían la primera elección. Nieli miró a Wu Yazi y dijo, ¿primera elección? Eso no es lo que quise decir. Hice un conteo rápido, parece que hay 26 cofres del tesoro de jade dorado. Ni siquiera conocemos su contenido. Pero quien los abre se queda con los objetos. ¿Suena justo?
Wu Yazi pensó las cosas brevemente y luego respondió, bien. Bien entonces. Ahora tienes que escuchar mis instrucciones. Da 7 pasos hacia adelante. 3 a la derecha. 6 adelante. Asegúrate de que tus pasos tengan 1 metro de ancho. Ordenó Nieli. Wu Yazi miró a Nieli, luego volvió a mirar los patrones de inscripción. ¿Eso realmente va a funcionar? No me estás mintiendo, ¿verdad? Esta cámara estaba llena de matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo. Un paso en falso y lo estrangularían hasta morir. ¿Qué pasaría si Nieli estuviera planeando usarlo para deshacerse de él? Nieli lo apaciguó. No te preocupes por eso. No hay ningún beneficio en matarte. Somos solo 2 expertos en el reino destino celestial. Incluso si obtuviéramos los tesoros, no podríamos sacarlos del palacio divino ilusorio del vacío sin su respaldo. Si nos matan durante el escape, otros robarán nuestros tesoros. No haríamos nada tan estúpido. Wu Yazi consideró las palabras de Nieli y se dio cuenta de que había algo de sentido en su lógica. Sin su protección, estos 2 reinos del destino celestial definitivamente no podrían ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Su muerte no beneficiaría a Nieli. Está bien. Respondió Wu Yazi, mientras se movía según las instrucciones de Nieli. Todo fue tal como Nieli había dicho. Los patrones de inscripción debajo de él permanecieron inactivos cuando llegó al primer cofre del tesoro de jade dorado, se inclinó y lo abrió. Una marioneta con armadura dorada apareció y blandió su puño hacia Wu Yazi. Esta marioneta era al menos del reino del eje celestial. No había ningún tesoro, en cambio, Wu Yazi había sido atacado. Wu Yazi se sorprendió y le devolvió el puño al títere. Asterisco auge. Asterisco una onda de choque resultó del poderoso impacto. A pesar de que la marioneta con armadura dorada tenía una fuerza del reino del eje celestial de 5 etapas, todavía era demasiado débil en comparación con Wu Yazi. Lo destruyó de un solo golpe. Wu Yazi se dio unas palmaditas en el pecho, suspiró aliviado y dijo, eso me sobresaltó. No había ningún tesoro en absoluto, casi me mata esa maldita cosa. Nieli sonrió y dijo, el maestro del palacio divino ilusorio del vacío debe estar gastándote una broma. Quédate donde estás. Dejaré que Xiao Yu sea el próximo. Wu Yazi los llamó, no hay ningún tesoro en estos cofres, solo estas malditas cosas. Eres solo un reino destino celestial. ¿No tienes miedo de que te maten? Será más seguro si me los dejas a mí. Se ha abierto el primer cofre. Puedes seguir adelante y dar un paso, pero te garantizo una muerte espantosa. La única forma de moverte es si abrimos el segundo cofre. Xiao Yu, asegúrate de moverte según mis instrucciones. Xiao Yu asintió. No sabía si habría otra marioneta dorada escondida en el segundo cofre, pero tenía extrema confianza en Nieli, ella no dudó de sus palabras en lo más mínimo. De cualquier manera, lo máximo que sucedería sería que la enviarían de regreso al morir. Avanza 3 pasos. Quedan 6. Atrás 2. Quedan 3, ordenó Nieli a Xiao Yu. Xiao Yu avanzó, llegó ante el segundo cofre y levantó con cuidado la tapa. Un brillo brillante iluminó la habitación y una majestuosa energía celestial se derramó, ambas provenientes del tesoro dentro del cofre. Xiao Yu miró dentro del cofre y exclamó con asombro, son esencias de piedra espiritual doradas, debe haber docenas de ellos. Las esencias de piedras espirituales doradas son extremadamente raras y pueden usarse para cultivo, al igual que las piedras espirituales ordinarias. Una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada equivale a 100 esencias de piedra espiritual, lo que también equivale a cientos de miles de piedras espirituales normales. Si se usara para forjar artefactos, los resultados serían de grado 8 o 9, como mínimo. La energía celestial se había ido diluyendo durante las últimas decenas de miles de años. Incluso la esencia de piedra espiritual normal se había vuelto difícil de conseguir, sin mencionar la esencia de piedra espiritual dorada. Docenas de esencias de piedras espirituales de oro precioso. Esa fue una riqueza absolutamente aterradora. Los ojos de Wu Yazi se pusieron rojos en el instante en que los vio. Incluso una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada sería extremadamente valiosa, sin mencionar docenas de ellas. Xiao Yu los guardó.
Wu Yazi observó a Xiao Yu guardar las esencias de piedra espiritual en su anillo interespacial y no pudo evitar intentar consolarse. Está almacenado dentro del anillo de Xiao Yu, así que será mío, tarde o temprano. Se sintió un poco mejor cuando pensó eso. No podía esperar para abrir otro. Luego se volvió hacia Nieli y le dijo: «Apúrate, ¿podemos llegar al tercer cofre?» Nieli miró a Wu Yazi y dijo: «El tercero es mío». Antes de dar pasos hacia el tercer cofre del tesoro. Capítulo 387. Desafortunado Nieli había estudiado a fondo la matriz de patrones de inscripción celestial. Patrones de inscripciones densamente poblados se reconstruyeron dentro de su mente. Nieli había comprendido completamente el diseño de toda la cámara y sabía exactamente dónde estaban ubicadas las trampas y los lugares seguros. En cuanto a antes, cuando le dijo a Wu Yazi que un paso en falso podría activar la matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo, estaba mintiendo. Wu Yazi estaba completamente a oscuras y probablemente asustado de Nieli. Dado que un paso en falso podría obligarlo a morir mediante el Celestial Bound Inscription Pattern Array, ¿cómo podría atreverse a moverse de forma independiente? Nieli se paró frente al tercer cofre del tesoro, que estaba ubicado en el corazón de Celestial Bound Inscription Pattern Array. Este lugar estaba rodeado de trampas y era el que tenía más medidas de seguridad. Era muy probable que este cofre contuviera el tesoro más valioso. Nieli bajó la cabeza para estudiar el cofre que estaba cubierto con extraños patrones de inscripción, diferentes de los cofres que Xiao Yu y Wu Yazi habían abierto. Este patrón estaba amallado. Si no pudieras desbloquearlo en el primer intento, se activarían las trampas. Nieli comenzó a escribir patrones de inscripción en el cofre. La tapa se abrió chirriando, centímetro a centímetro. Xiao Yu y Wu Yazi quedaron estupefactos. Ninguno de ellos jamás sería capaz de descifrar un conjunto tan complejo de patrones de inscripción. Asterisco golpear asterisco. El bloqueo del patrón de inscripción se abrió por completo. Nieli se inclinó y levantó la tapa del cofre. En el instante en que lo hizo, el brillo brillante del tesoro que había dentro saltó del cofre y deslumbró sus ojos. Una inundación de energía celestial saturó la sala. Los ojos de Wu Yazi casi se salieron de sus órbitas. ¿Qué tipo de tesoro podría contener una energía celestial tan majestuosa? Nieli miró dentro del cofre y vio una tira de jade con la imagen de un misterioso espíritu demoníaco grabada en ella. Parecía simple y sin adornos por fuera, pero aún así tenía una presencia imponente. Nieli miró fijamente la tira de jade sin adornos y rastros de emociones pasaron por sus ojos. Nunca esperó encontrar esto en un lugar así. Según las leyendas, hay 10 tiras de jade protectoras del mal, creadas por el primer antepasado de los clanes humanos y esparcidas por todos los mundos. Cada tira contiene 36.000 encantamientos de patrones de inscripción, cada uno de los cuales tiene un uso diferente. De vez en cuando, una de las tiras aparecía en algún lugar y así comenzaba una intensa batalla por la propiedad. La mayoría de los patrones de inscripción se utilizaron para reprimir los clanes de demonios. Por ejemplo, la tira de Jade Evil Wording podría activarse para suprimir el aura de un demonio enemigo en al menos un 30%. También podría inyectar a su demonio oponente los encantamientos del patrón de inscripción de la tira, que luego podrían suprimir la línea de sangre del demonio. Esos fueron solo algunos ejemplos. Hubo muchos más usos para la tira de Jade Evil Wording. Ni siquiera los registros antiguos los conocían todos. Este fue definitivamente un hallazgo extraordinario. Con un movimiento rápido de su mano derecha, Nieli arrojó la tira de jade protectora del mal a la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains. Haber obtenido esta tira de Jade Evil Wording hizo que todo valiera la pena, incluso si terminó asesinado por Wu Yazi. Wu Yazi llamó apresuradamente: «Oye. No pude ver qué tipo de tesoro encontraste. ¿Por qué lo guardaste ya?» Nieli ni siquiera le dejó echar un vistazo. La energía celestial había surgido cuando Nieli abrió el cofre. Demostró que el tesoro no era algo ordinario. Sin embargo, Nieli lo había guardado sin darle una sola mirada a Wu Yazi. Nieli agitó su mano en señal de despido. «Es simplemente algo ordinario. No hay necesidad de preocuparse por eso». Wu Yazi mostró una expresión amarga. Nieli era demasiado cruel.
Pero de cualquier manera, cualquier cosa que Nieli encontrara terminaría siendo suya al final. Wu Yazi pensó eso para sí mismo, contuvo su curiosidad y lo dejó pasar. Bien. ¿Cómo abro el cuarto cofre del tesoro? Está bien. Sigue mis instrucciones. 3 a la izquierda, 6 adelante. Nieli comenzó a instruir a Wu Yazi hasta que llegó al cuarto cofre del tesoro, bajó la cabeza y lo abrió. Asterisco wow. Asterisco otra marioneta dorada salió del cofre del tesoro y se abalanzó hacia Wu Yazi. El puño de Wu Yazi aterrizó sobre la marioneta dorada, destrozándola. Otro más, carajo. Aparte de la marioneta, el cofre del tesoro estaba vacío. No había nada dentro. Wu Yazi casi se lamenta ante eso. ¿Por qué él? ¿Por qué los cofres del tesoro de Nieli y Xiao Yu tenían todos los tesoros increíbles, mientras que el suyo solo tenía títeres? Wu Yazi miró con tristeza a Nieli. ¿Estás haciendo esto a propósito? Nieli lo miró y dijo, Wu Yazi, ¿estás tratando de romper nuestro acuerdo? Hay más de 20 cofres sin abrir. ¿Cómo se supone que iba a saber qué hay dentro? Acordamos que todos escogeríamos un cofre y probaríamos suerte. Además, mi cofre tenía un patrón de inscripción en él. Incluso si te lo diera, no podrías abrirlo. Xiao Yu no pudo evitar reírse en secreto. También había notado que Nieli lo estaba haciendo a propósito. De lo contrario, la situación nunca podría haber resultado de esa manera, que su cofre y el de Nieli contenían tesoros asombrosos, mientras que Wu Yazi había conseguido 2 títeres seguidos. Bien, bien. No voy a discutir contigo. Wu Yazi no pudo evitar murmurar para sí mismo mientras pensaba más despiadadamente en su corazón. Pueden conservar los tesoros por ahora. Lo retiraré más tarde. De todos modos, será lo mismo. Lo que Wu Yazi no sabía era que los tesoros de Nieli habían sido almacenados en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Por lo tanto, Wu Yazi no podría recuperarlo, incluso si matara a Nieli. Nieli sabía lo que estaba planeando Wu Yazi, por eso había estado siguiendo a Wu Yazi. Wu Yazi estaba pensando en matarlos después de que salieran del palacio divino ilusorio del vacío, de lo contrario, habría perdido los estribos hace mucho tiempo. ¿De qué otra manera podría ver un tesoro tras otro aterrizar en el bolsillo de otra persona? Xiao Yu abrió otro cofre. Era un artefacto de grado 7, un conjunto de armadura de batalla. Tenía que valer millones de piedras espirituales, como mínimo. El corazón de Wu Yazi tembló de envidia. Toma, toma. Te dejaré tomar todo lo que quieras. Después de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío, todo será mío. Pensó Wu Yazi con odio. Solo entonces sus celos disminuyeron. Nieli abrió el quinto cofre del tesoro, que contenía un artefacto de grado 7, una espada larga. Otro tesoro con un precio considerable. No era tan buena como la espada meteorito de su dios del trueno, por lo que no le sirvió de mucho. Pero aún así era mejor que nada. Los ojos de Wu Yazi casi se caen mientras miraba. Solo podía quedarse quieto y observar cómo Nieli guardaba el artefacto espada larga de grado 7. Luego, siguió las instrucciones de Nieli y pasó al séptimo 2. Apareció otra marioneta. Wu Yazi lo golpeó y lo destruyó. Estaba mucho más tranquilo y sereno esta vez. No esperaba nada después de matar al títere. Nieli sacudió la cabeza y suspiró. El hermano Wu Yazi realmente tiene una suerte terrible, pensar que abriste 3 títeres seguidos. Las cejas de Wu Yazi se arquearon ante eso. Si no tuviera otros planes, ya habría explotado y comenzado una pelea con Nieli. Pensar que Nieli todavía lo insultaba. Capítulo 388. Puerta de la vida. Wu Yazi era muy consciente de que Nieli estaba jugando con él, pero aún así fingió ignorancia sin decir una palabra. Nieli continuó provocando a Wu Yazi. Abrieron un cofre tras otro. Para cuando cada persona abrió 5, Nieli y Xiao Yu habían obtenido colectivamente varios artefactos de grado 7, esencias de piedras espirituales doradas, piedras de sangre divinas escarlatas y varios otros materiales raros y valiosos. Wu Yazi, por otro lado, se había encontrado con 5 títeres. Wu Yazi quería llorar, pero no había lágrimas. Nieli no le había dejado ni un solo tesoro. Eso fue demasiado cruel. Si hubiera sabido esto antes,
habría pedido dividir los tesoros en partes iguales entre ellos. De esa manera, todavía habría podido obtener un tercio, ¿verdad? Nieli maniobró alrededor de las trampas al lado de Xiao Yu. Pasa tus tesoros por aquí, los mantendré a salvo para ti y te los devolveré más tarde. Está bien, respondió Xiao Yu mientras pasaba todo por alto sin la menor vacilación. Sin Nieli, ella no podría haber obtenido nada de eso, de todos modos. Nieli recibió los artículos de Xiao Yu y los colocó en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. De esa manera, ya no tendrían que preocuparse por perder sus tesoros, incluso si Wu Yazi los matara. Nieli miró a Wu Yazi y dijo, ya que tu suerte fue terrible, te dejaré abrir los últimos 10 cofres. Wu Yazi miró a Nieli con resentimiento. Nieli todavía tenía conciencia después de todo, o los últimos 10 cofres simplemente estaban llenos de basura. Pero aún así, la curiosidad de Wu Yazi lo impulsó a abrirlos. Wu Yazi siguió las instrucciones de Nieli, abrió el siguiente cofre y se encontró con otra marioneta dorada. Asterisco auge. Asterisco Wu Yazi lo mató. El segundo, tercero, cuarto, quinto. Todos tenían títeres en su interior. Wu Yazi se diagnosticó a sí mismo con depresión clínica. Continuó hasta el sexto cofre y se sorprendió al descubrir que en realidad no era una marioneta. Miró dentro del cofre aparentemente vacío y vio una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Wu Yazi. Porque los cofres de Nieli y Xiao Yu siempre tenían docenas de piezas, pero el suyo solo tenía una. Cuando Wu Yazi terminó de abrir los 10 cofres, había obtenido una esencia de piedra espiritual dorada y 2 de Bain Scarlet Bloodrocks. Era cierto que estas cosas eran bastante valiosas, sin embargo, eran demasiado inferiores en comparación con los hallazgos de Nieli y Xiao Yu. Nieli reflexionó por un breve momento y luego dijo, ha sido una cosecha bastante buena, Wu Yazi, Xiao Yu, les ordenaré a ustedes dos que se muevan y cierren todos los cofres. ¿Por qué cerrarlos? Todavía hay mucha gente deambulando dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Estos cofres podrían ayudarnos a disminuir a los competidores. Respondió. Había bastantes competidores humanos y demoníacos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Valdría la pena si pudieran atrapar a algunos demonios. Wu Yazi y Xiao Yu entendieron la explicación de Nieli. Siguieron sus instrucciones y cerraron los cofres. Los tres caminaron juntos hacia la salida de la cámara lateral y se dirigieron a explorar otras áreas. El trío buscó en otras cámaras laterales y descubrió un alijo decente de tesoros, que incluía un total de 50 o 60.000 piedras espirituales. Era una cantidad asombrosa de riqueza. Y ni siquiera habían buscado en una 10ª parte del palacio divino ilusorio del vacío todavía. Todos los demás tesoros se dividieron en partes iguales entre los tres. Xiao Yu entregó todos sus tesoros a Nieli, quien los almacenó dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Wu Yazi le dio una palmada a Nieli en el hombro. «Qué buen hermano tienes, él te escucha y te entrega todos sus tesoros. Debes tener mucha suerte. Asegúrate de tratarlo bien». Nieli asintió. «Eso es seguro». El rostro de Xiao Yu se sonrojó ante su conversación. Nieli ya sabía que ella era una niña. Entonces, ¿por qué tenía que responderle así a Wu Yazi? Nieli, por otro lado, no captó la posible lectura alternativa en las palabras de Wu Yazi. Se volvió hacia el corazón del palacio divino ilusorio del vacío y anunció, «He encontrado el camino hacia el centro, sígueme». Los ojos de Wu Yazi se iluminaron ante eso. Para que finalmente pudieran ingresar al salón principal del palacio divino ilusorio del vacío, los tres volaron y aterrizaron ante una puerta de piedra. Nieli explicó, el palacio divino ilusorio del vacío en sí mismo es un conjunto enorme. El salón principal debe tener 100 puertas de piedra, y esta coincide con la puerta de la vida. Esta puerta debe ser la entrada. Los ojos de Wu Yazi se abrieron como platos. Aquí hay tantas puertas de piedra, ¿cómo puedes saber que esta es la puerta de la vida? Y dijiste que todo el palacio divino ilusorio del vacío es una matriz. ¿Por qué no lo veo? Aunque Wu Yazi odiaba aprender, todavía sabía un par de cosas sobre matrices. Gracias a su línea de sangre como parte del clan mapache,
ya había heredado muchos conocimientos sobre matrices y ya había desbloqueado una buena parte de ellos. Sin embargo, a pesar de lo mucho que miraba a su alrededor, simplemente no podía imaginar cómo el palacio divino ilusorio del vacío era similar a una matriz. «Solo confía en mí», dijo Nieli, mientras colocaba su mano en la puerta de piedra, que se abrió lentamente. No había ningún patrón de inscripción en la puerta, ni nada por el estilo. La puerta se abrió a un túnel negro como boca de lobo que conducía directamente a la oscuridad. Soplaba una brisa fría que les ponía los pelos de punta. «Vamos», dijo Nieli mientras avanzaba tranquilamente por el túnel. Xiao Yu inmediatamente lo siguió. Wu Yazi vaciló por un breve momento y luego siguió también. Más de una hora después, la barrera fuera del palacio divino ilusorio del vacío comenzó a temblar por una serie de explosiones. Por fin, la barrera no pudo resistir más. Sin la protección de Thousand Illusionary Array, esta barrera no podría mantener alejados a tantos expertos. Decenas de miles de expertos atacaron la barrera con varios métodos y finalmente las grietas formaron telarañas a través de su superficie. Finalmente, con un asterisco boom asterisco, la barrera estalló en fragmentos. «Está abierto». Finalmente. «Cargar». Innumerables expertos se sumergieron en el palacio divino ilusorio del vacío. Los expertos cargaron en manadas hacia las distintas cámaras laterales. Como todavía había una barrera alrededor del salón principal, decidieron simplemente saquear las cámaras laterales, por el momento. Pronto estallaron peleas por los tesoros descubiertos. En realidad, Nieli ya había tomado los mejores artículos. Sin embargo, los restos que quedaron seguían siendo extremadamente valiosos a los ojos de estos expertos. Así, incitaron a peleas por los tesoros. Lon Tianmin y Lon Liu también se unieron a las batallas. Sin embargo, simplemente había demasiados oponentes, solo lograron arrebatar los restos de las obras, como un puñado de esencias de piedra espiritual. Para ellos, realmente no tenía sentido. Lon Tianmin miró a su alrededor y sus ojos se iluminaron cuando notó una puerta en particular. «Qué rica energía celestial viene de esa cámara lateral». Voló hacia allí con Lon Liu a cuestas. Cientos de expertos de las diversas sectas divinas ya estaban reunidos en esa entrada. Se colocaron más de 20 cofres del tesoro de jade dorado en el centro de la sala, cada uno de los cuales emitía un aura seductora que cautivó sus corazones. A aquellos que lo intenten, mátenlos sin piedad. Sí, señor. Todos los demás, síganme al palacio divino ilusorio del vacío. Ordenó Li Wo mientras tomaba la iniciativa. De vuelta en las distintas cámaras laterales, los expertos de varias sectas estaban peleando por los tesoros. Un experto en el reino del eje celestial de la secta Esquiblace había arrebatado varias piezas y estaba siendo perseguido. El santo hijo Li Wo resopló fríamente y una tropa de dragones de fuego se abalanzó hacia ese experto en el reino del eje celestial. Fue instantáneamente envuelto en fuego de dragón. Li Wo resopló fríamente de nuevo y cerró el puño en el aire. Solo los que son capaces merecen tener tesoros. Una presión aterradora y asfixiante se apoderó de ese experto en el reino del eje celestial. Intentó liberarse del vínculo del dragón de fuego, sin embargo, la energía ardiente se sintió como decenas de miles de agujas que perforaron su cuerpo. Asterisco Fos. Asterisco boom. Asterisco el experto en el reino del eje celestial explotó. Su anillo interespacial voló hacia el santo hijo Li Wo. La docena de expertos que perseguían ese reino del eje celestial vieron esta escena y se detuvieron en seco. Sus cejas se movieron como locas. Maldita sea, ¿por qué está aquí el santo hijo? La visión del santo hijo Li Wo había frenado su codicia por los tesoros. Intentar robarle a Li Wo era lo mismo que pedir la muerte. El santo hijo Li Wo los miró y resopló con frialdad: matad a los de los 6 clanes divinos sin piedad. Para los de la secta del dios demonio, busca en sus anillos interespaciales. Mata a los que esconden tesoros. Sí, señor. Los expertos que estaban detrás de Li Wo hablaron como uno solo. Asterisco wow. Asterisco wow. Asterisco wow.
Hordas de expertos del clan demoníaco cargaron hacia las distintas cámaras laterales. En el momento en que el Santo Hijo se lanzó a la refriega, el combate llegó a su clímax. Li Wo miró hacia el salón principal y dijo: ¿Han llegado los maestros? Uno de sus subordinados respondió respetuosamente: informe al Santo Hijo Li Wo, estarán aquí pronto. Una vez que lleguen, ordéneles que busquen inmediatamente la puerta de la vida en el diseño del palacio. Ordenó Li Wo. Sus ojos ardieron con fuego divino y cayeron delante de él. Sí. Reconocieron sus subordinados. A unos 50 metros de distancia, se estaba reuniendo otro ejército. Este era de la secta Esquiblace y contaba con unos pocos miles de personas. Este artículo también parecía ser un tesoro valioso. No necesitas saber sobre eso, dijo Nieli a la ligera. Wu Yazi no pudo evitar sentirse abatido ante esas palabras. Nieli no le diría nada. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Acababan de conocerse y habían formado una alianza de beneficio mutuo. Entonces, por supuesto, Nieli no estaría dispuesto a divulgar todos sus secretos. Nieli continuó usando la perla venenosa verde para absorber el veneno de las arañas venenosas de aguas negras. Con anticipación en su corazón, Nieli sacó algo de la sangre demoníaca de Wu Yazi y comenzó a establecer una serie de patrones de inscripción en la superficie de la perla venenosa verde. Sacó una esencia de piedra espiritual dorada y vertió su energía celestial en la perla venenosa verde. Como tesoro, la perla venenosa verde era muy inferior a la espada meteorito del dios del trueno, pero aún así, Nieli aún podría usar un método especial para liberar algunas de sus misteriosas habilidades. Después de absorber una gran cantidad de veneno de las arañas venenosas de Blackwater, la violenta perla venenosa verde surgió con energía. Capítulo 390. Alma del destino plateado. Nieli vertió su energía celestial en el patrón de inscripción y estableció una conexión con la perla venenosa verde. Observó que el tesoro en sí parecía poseer su propio tipo de naturaleza espiritual. Con un movimiento rápido de su mano derecha, Nieli disparó la perla venenosa verde a una araña venenosa de aguas negras del reino Estrella Celestial. Fos. La perla venenosa verde atravesó el cuerpo de la araña. La araña misma inmediatamente se puso verde, se tambaleó unos pasos y luego se desplomó débilmente en el suelo. Con un solo pensamiento, Nieli devolvió la perla venenosa verde de la araña venenosa de aguas negras a su palma, donde flotó tranquilamente. Como Nieli acababa de usar la perla venenosa verde, ya no se atrevió a tocarla con su piel desnuda. El veneno de la perla era demasiado grande, incluso Nieli no sería capaz de resistirlo. El corazón de Wu Yazi tembló al ver a la araña venenosa de aguas negras tirada en el suelo en un montón verde. La perla que Nieli empuñaba era en verdad un tesoro temible. El propio Wu Yazi tenía miedo de tocar las arañas venenosas de aguas negras, pero la perla venenosa verde de Nieli podría incluso envenenarlas hasta la muerte. Más tarde, cuando salieron del Void Illusionary Array, Wu Yazi definitivamente tendría que tener cuidado con esa perla en la mano de Nieli. Además de trabajar con la perla venenosa verde, Nieli también estaba estudiando la tira de jade protectora del mal. Vertió un poco de su energía celestial y estableció conexión con ella lentamente. La tira de jade Evil Wording podría usarse para suprimir la línea de sangre de un demonio, da la casualidad de que sería útil contra Wu Yazi. Sin embargo, solo podía usar la tira de jade Evil Wording o la sangre de demonio uno a la vez. Después de establecer la conexión con la franja de jade protectora del mal, Nieli pudo sentir los 36.000 patrones de inscripción que estaban ocultos en su interior y poder controlarlos. Cada patrón de inscripción tenía su propio propósito. Se tomaría su tiempo para estudiarlos más tarde. Una energía misteriosa también fluyó desde la tira de jade protectora del mal y lentamente impregnó el cuerpo de Nieli. Sintió que la energía de los patrones de inscripción envolvía su alma destino y la protegía. La energía de los otros tesoros hizo que el reino de su alma aumentara aún más violentamente que antes. Wow. Se encendió otra alma del destino, esta plateada. La octava alma del destino. Desde que realizó el sacrificio de sangre demoníaca, su rango había aumentado en un total de 3 niveles.
Aunque parte de eso se debió a la tira de jade protectora del mal, no había duda de que la mayor parte fue gracias a la línea de sangre primordial. Nieli ya poseía muchos tesoros poderosos que un reino destino celestial ordinario nunca podría tener en sus manos. Todo lo que necesitaba hacer era recurrir ligeramente a sus poderes. Cualquiera de esos tesoros tenía suficiente poder para ayudar a Nieli a atravesar su reino actual. El color de la octava alma del destino lo sorprendió un poco. Nieli sabía que la combinación de los diversos tesoros había aumentado el crecimiento de su reino alma a un nivel loco. Podría volverse mucho más fuerte. Nieli fortaleció su cultivo y continuó activando la tira de jade protectora del mal. Misteriosos patrones de inscripción fluyeron hacia el reino del alma de Nieli, uno tras otro. Su poder comenzó a cargarse hacia 9 destino. Misteriosos patrones de inscripción giraron en espiral hacia el diablo de las sombras, el panda colmilludo y el dragón Sanjiao ala de sangre, y los ataron fuertemente. Los 3 espíritus demoníacos lucharon. ¿Qué está pasando? Nieli se sobresaltó. El diablo de las sombras, el panda colmilludo y el dragón Sanjiao ala sangrienta eran todos espíritus demoníacos. La tira de Jade Evil Wording tenía la capacidad de suprimir las bestias demoníacas, entonces, ¿no significaba eso que también podía suprimir los espíritus demoníacos? Cuando Nieli se dio cuenta de eso, frunció el ceño con fuerza. Estudió las cadenas de patrones de inscripción. Si sus 3 espíritus demoníacos fueran sellados, ¿no sería eso malo para él? Nieli sopesó los pros y los contras. La tira de Jade Evil Wording podría suprimir los espíritus demoníacos. Por otro lado, la sangre del Demon Blood Sacrifice podría fortalecer su poder. En ese caso, Nieli vertió el poder del sacrificio de sangre demoníaca en los 3 espíritus demoníacos. Los 3 espíritus demoníacos recibieron el sacrificio de sangre demoníaca y comenzaron a luchar más duro contra sus ataduras. El poder del linaje primordial fue asombroso. Los 3 espíritus demoníacos habían recibido el sacrificio de sangre demoníaca y su poder comenzó a aumentar. Exclamó Gu Yazi mientras señalaba a lo lejos. Nieli y Xiao Yu se volvieron hacia esa dirección y no pudieron apartar sus ojos de la banda de luz que se reflejaba hacia ellos. Era solo un rayo de luz, pero Gu Yazi estaba tan conmovido que las lágrimas corrían por sus mejillas. Habían estado viajando a lo largo de este túnel infestado de arañas venenosas de aguas negras durante tanto tiempo que le daba calambres en la mano. Nieli y Xiao Yu caminaban tranquilamente detrás de él. No hay manera de que comprendan sus sentimientos. Finalmente habían llegado a la salida. Nieli comenzó a hablar solo mientras hacía algunos cálculos. Después del camino secreto estaría el salón principal del Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Los demás expertos deberían tardar al menos media hora en superar la segunda barrera. Después de eso, les tomaría al menos otras 2 horas calcular la posición de la puerta de la vida. Y eso fue a su velocidad más rápida. Nieli sonrió levemente y dijo a sus compañeros: no se preocupen. Todavía tenemos mucho tiempo. Capítulo 391. Muro del vacío espiritual. Caminaron varios cientos de metros más antes de que finalmente llegaran a unas escaleras y subieran. El trío subió lentamente las escaleras y entró en un majestuoso salón. Esta sala tenía un radio de varios cientos de metros y era extremadamente espaciosa sin un solo pilar de piedra a la vista. En el otro extremo del pasillo había un misterioso mural que representaba una feroz bestia demoníaca y un humano sin camisa en intenso combate. Detrás de ellos había un vasto cielo estrellado donde un par de ojos observaban todo con calma. Nieli se quedó mirando la pintura. No fue la bestia demoníaca ni el humano lo que llamó su atención, eran los ojos en el cielo estrellado. Una existencia similar al rey de los dioses. A pesar de que era solo un mural, Nieli sintió una enorme presión sobre él, tan pesada que casi le detuvo la respiración. Aunque eran solo un par de ojos, Nieli sabía que pertenecían al emperador sabio. Algunas personas afirmaron que el emperador sabio no era tan poderoso. Sin embargo, innumerables expertos supremos lo habían desafiado en las últimas decenas de miles de años. Sin embargo, el emperador sabio sigue en pie, mientras que esos expertos supremos desaparecieron.
Este llamado reino infinito del espacio y el tiempo estaba completamente bajo el control del emperador sabio. Nadie podría amenazar su autoridad absoluta. En la vida anterior de Nieli, el emperador sabio había incitado una masacre justo después de la destrucción de la tierra de Dios ancestral. El reino de las ruinas draconianas fue masacrado hasta que solo quedaron con vida unos pocos cientos de miles de personas. Innumerables expertos se reunieron desde los 4 rincones en un intento de derrotar al emperador sabio, pero todos murieron. Sin embargo, en aquel entonces, Nieli había superado por sí solo los límites de la humanidad y obtenido el poder divino que le permitió luchar a la par con el emperador sabio. Aún así, murió a manos del emperador sabio. Si no hubiera sido por el libro del espíritu demoníaco temporal, Nieli se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos ojos? Solo los miro, pero todavía puedo sentir una presión aterradora, como miles de finas agujas pinchando mi piel. Xiao Yu le preguntó a Nieli en voz baja. «¿Estás preguntando por esos ojos? Esos pertenecen al gran dios ancestro». Wu Yazi sonrió. Él es el gobernante todopoderoso de la ancestral Tierra Santa demoníaca y el más sinceramente adorado entre nuestros clanes demoníacos. No hay ningún ser humano que pueda compararse con nuestro dios ancestro. Las cejas de Nieli se torcieron ligeramente. Los clanes de demonios adoraban al emperador sabio. Sin embargo, al emperador sabio probablemente no le importaban los demonios en lo más mínimo. Para él no eran más que herramientas. Pero incluso si Nieli les dijera eso, ninguno de los demonios le creería jamás. No tenía idea de por qué una pintura así estaría dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Nieli pensó en todo lo que el emperador sabio había hecho en su vida anterior, e inconscientemente apretó el puño con tanta fuerza que las venas salieron de su brazo. De hecho, enfrentarse al emperador sabio no fue una tarea fácil. Por lo tanto, Nieli poco a poco establecería sus planes durante los próximos 200 años. No se apresuraría a hacer las cosas como lo había hecho en su vida anterior. Una única pared de cristal de jade, de 5 o 6 metros de altura, se alzaba en el centro del salón principal. La pared de jade brillaba y translúcida mientras las ilusiones fluían de su superficie en rayos de luces multicolores. Fue una vista verdaderamente magnífica y deslumbrante. Más de 100 expertos, tanto humanos como demonios, estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, mirando la pared de cristal de jade que se alzaba sobre ellos. Cada uno tenía una expresión de extenuante reflexión. Wu Yazi quedó sorprendido por la vista. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Había algunos expertos de Heavenly Star, Heavenly Axis e incluso Dao of Dragon Realm mezclados entre la multitud. Pero por alguna razón, todos estaban sentados tranquilamente bajo las paredes de cristal de jade, pensando mucho en algo. ¿Cómo llegaron estas personas aquí? Según la mejor suposición de Nieli, estos expertos habían entrado al palacio durante eventos anteriores. Sin embargo, después de entrar, quedaron atrapados mientras intentaban comprender la pared de cristal de jade que tenían ante ellos. Esta pared de cristal de jade era una pared espiritual vacía. Solo descifrando el rompecabezas en la pared podrían obtener acceso al verdadero interior del Void Illusionary Array. Nieli y compañía. Continuó avanzando hacia la pared de cristal de jade, hasta que estuvieron a 50 metros de ella. No es de extrañar que se hubiera quedado aquí durante 6 años, reacio a irse. No era solo este joven del clan demoníaco, los demás tampoco estaban dispuestos a irse. Wu Yazi apartó los ojos de la pared de cristal de jade. Me pregunto cuál es el nombre de este hermano mayor. El joven del clan demonio sonrió y respondió, Zhen Yuan. Hermano mayor Zhen Yuan, ¿podría preguntar qué está grabado en esta pared de cristal de jade? Inquirió Wu Yazi. Sintió que los cánticos eran extraordinarios, por lo que quiso recopilar información para evitar errores. Es el registro de una técnica de cultivo extraordinaria que probablemente perteneció al dueño del palacio divino ilusorio del vacío. Si puedes comprender 1/10 o 2/10, entonces serás el experto más fuerte de toda tu región. Zhen Yuan suspiró. Crecí de una etapa a 3 etapas del reino del eje celestial con solo comprender un verso del canto. Si tan solo pudiera comprender más de esto, *suspiro*,
El corazón de Gu Yazi dio un vuelco ante las palabras de Zhen Yuan con emoción. Si eso fuera cierto, entonces, este fue realmente un hallazgo extraordinario. Gu Yazi no sabía qué tipo de existencia era el dueño del palacio divino ilusorio del vacío, pero sabía que debía haber sido algún experto supremo que superó su imaginación. Él o ella definitivamente no podría haber sido una persona sencilla, si pudiera permitirse el lujo de dejar atrás una técnica de cultivo tan extraordinaria. Estás sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.